Buenos días, presidente del Comité de Transición saliente, honorable Raúl Márquez, demás miembros de ambos comités. Comparece el licenciado Joel Pisabatit, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos. También me acompañan un grupo de profesionales dedicados conmigo para poder asistir en este proceso de compartir con el pueblo de Puerto Rico y ambos comités la situación de estado de la Autoridad de los Puertos y oportunidades y retos de cara al futuro. Vamos a sintetizar un poco la presentación para luego pasar a las preguntas. Como cuestión, ¿verdad?, de casualidad de la vida, precisamente la semana pasada cumplí un año del honor y el privilegio de ser el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, y hemos establecido 3 principios que nos han guiado en este año tan complicado de terremotos y pandemias. Lo primero es que decidimos convertir a la Autoridad de los Puertos, darle un enfoque mucho más de planificación de infraestructura portuaria. También decidimos convertir a la autoridad más sustentable a través de una política de arrendamientos a justo valor del mercado. Y lo tercero y más importante, no eludir las reglamentaciones federales. Y es porque es imposible administrar puertos y muelles de manera adecuada si no se siguen estas reglamentaciones. Para dar un poco de visibilidad e ilustrar los recursos, el Departamento de Recursos Humanos de la Autoridad de los Puertos, tenemos 448 empleados en la autoridad. Para solamente resaltar este asunto, el 89% de nuestros empleados están entre 40 años a 69 años de edad, lo cual nos pone a pensar, ¿verdad?, de cara al futuro, un componente demográfico importante y lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para renovar esta fuerza laboral que es muy necesaria. Gran parte de nuestro empleado está en el negociado de aviación, es precisamente el negociado que es más subsidiado. Yo creo que luego de eso podemos hablar y elaborar un poco más. Con relación a la Ley 80 de la Ley 447, nosotros hemos hecho el ejercicio, hemos calculado que 19 empleados pudieran ser elegibles para el retiro, y de la Ley 1, unos 155 empleados. El historial laboral de la autoridad, de 448 empleados que tenemos hoy, si lo comparamos como hace una década aproximadamente, teníamos unos 1.072 empleados. Hoy tenemos 783 puestos vacantes. Muchos de ellos, a mi juicio, muy importantes poder reclutarlos. La Autoridad de los Puertos tiene una gran necesidad de ingenieros, abogados, agrimensores. Hay mucho personal con licencia y con certificaciones que deberíamos reclutar, y eso va a ser, ¿verdad?, una gran asignación de cara al futuro. Aquí tenemos una tablita de empleados de confianza, de 23, actualmente 17. Y aquí podemos ilustrar la distribución de empleados por área. Como mencioné, el negociado de aviación, con 163 empleados, es el área con más fuerza laboral. Tenemos 2 uniones en la Autoridad de los Puertos, la Unión de Empleados de Muelles de Puerto Rico, UDEN, y la Hermandad de Empleados de Oficina y Comercio y Ramas Anexas de Puerto Rico. Como resultado, ¿verdad?, de la Ley 66, por los convenios, las cláusulas económicas están paralizadas. Y el plan médico de nuestros empleados, pues MCS, el servicio de salud mental a través de Optimine y el servicio de seguridad de vida con Multinational. Vamos a hablar un poquito de finanzas y presupuestos rapidito. La Autoridad de los Puertos, al ser una corporación pública que no depende de fondos del gobierno central, depende, ¿verdad?, de los ingresos que generamos. Desafortunadamente, el COVID-19 ha impactado las principales 2 áreas donde la Autoridad de los Puertos se nutre, que es el turismo a través de los viajes de barcos cruceros y el mercado aéreo a través de las líneas aéreas. Nosotros hemos hecho el análisis y hemos estimado que la autoridad ha perdido alrededor de unos $22 millones como resultado del COVID-19. Para poder ilustrar esto mucho mejor, la autoridad de los puertos necesita alrededor de $8.5 millones al mes para cubrir todas sus obligaciones. Luego del COVID-19 y luego del lockdown, empezamos a recibir mensualmente alrededor de $3 o $4 millones, casi una disminución de 50%. Nuestra nómina es de $1.9 millones. Así que, aunque hemos tenido suficiente dinero aún en el momento más difícil, el de la pandemia, hemos podido cumplir con nuestra nómina. Hemos estado retrasados en pagos de energía eléctrica, acueductos, algunos suplidores, porque mi prioridad es iniciar el mes
llegar a 1.9 millones, garantizar que tengo el pago de mi nómina de mis 448 empleados, que es mi prioridad, y luego hacer todo este esfuerzo de colecta para luego entonces pagar los otros gastos operacionales esenciales. Para un poquito hablar de negocio de aviación, la Autoridad de los Puertos tiene 9 aeropuertos regionales. Hay un poquito el mapa, ¿verdad?, de Puerto Rico en la imagen, distribuidos por todos los pueblos: Aguadilla, Ponce, San Juan, Culebras, Vieques, Culebras, Mayagüez, Arecibo y Humacao. Aquí de nuevo pudimos ilustrar la distribución de empleados del negocio de aviación por aeropuerto. Y quisiera entonces sintetizar un poco lo que hemos hecho y hacia dónde vamos en el negociado de aviación. Bien importante, de cara al 2021, la reapertura de vuelos de pasajeros comerciales en el aeropuerto de Aguadilla y Mercedita en Ponce. El mes de marzo, la Autoridad de los Puertos, el Gobierno de Puerto Rico, recibió una dispensa histórica por parte del Departamento de Transportación Federal, el FAA, donde le permitió prohibir el aterrizaje de vuelos comerciales de pasajeros en ambos aeropuertos para poder entonces centralizar en el aeropuerto Luis Muñoz Marín un protocolo y unas medidas de salubridad. Ningún aeropuerto, ninguna county, ciudad, estado ha podido tener ese privilegio que tuvo el Gobierno de Puerto Rico. Nosotros, la Autoridad de los Puertos, los aeropuertos no están cerrados, es importante resaltar eso. Algunas personas piensan que están cerrados. Nosotros seguimos recibiendo carga y aviación general. Lo único que no estamos recibiendo en Ponce y Aguadilla son vuelos de pasajeros comerciales. No obstante, en este periodo nos hemos dedicado a poder hacer las inversiones necesarias para tener los aeropuertos listos, porque en algún momento tendremos que comenzar. Instalamos cámaras infrarrojas, un protocolo extraordinario de limpieza, logramos señalización, rotulación y con mucha alegría, y agradezco a mi equipo de trabajo que estuvo arduamente semanas trabajando con una certificación por parte de una asociación prestigiosa llamada Airport Concern International. Pudimos acreditar y certificar las medidas de la salubridad establecidas en Ponce y en Aguadilla. En el negociado de aviación hemos mejorado sustancialmente las relaciones con el FAA. Lo primero, cuando llegué hace un añito, lo primero que hice fue reunirnos con los jefes regionales. Ha habido una comunicación extraordinaria, lo cual la Autoridad de los Puertos en ocasiones, ¿verdad?, no tenía un problema, ¿verdad?, quizás comunicación con el FAA. Nosotros hemos logrado esa relación sostenerla y estoy seguro de que continuaremos mejorándola cada día más. Hemos logrado implementar un plan de mejoras capitales de excedentes de más de $50 millones. Entre ellos quisiera resaltar los $24.2 millones que logramos recibir para iniciar el proceso de construcción de la nueva pista de Aguadilla. La pista de Aguadilla, de 11.700 pies, desde el año 1980 no había una inversión sustancial. Y luego de un análisis del 2018 de la Autoridad de los Puertos se pudo concluir que la vida útil de esta pista solamente eran unos 3 o 4 años. El FAA recomendó de que la podíamos reparar, pero iba a implicar cerrar la pista del aeropuerto, por tanto cerrar el aeropuerto por unos 3 años aproximadamente. Cerrar el aeropuerto de Aguadilla por 3 años era inaceptable para la región oeste, que es un dínamo de desarrollo económico. Y felicito mucho al ingeniero Robert Pedraza, que está aquí conmigo, que en gran diálogos con el FAA y las negociaciones aceptaron algo también histórico: construir una nueva pista nueva, paralela a la que ya es existente, y en una inversión de $135 millones, y la pista que tenemos hoy convertirla entonces en un taxiway. El FAA nos adelantó los primeros $24.2 millones para iniciar el proceso de selección, de RFQ, de administrar, y así que esperemos que los próximos 3 o 4 años estaremos inaugurando una completa pista de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Aguadilla. La próxima asunto en agenda muy importante en el negociado de aviación es maximizar la orden que el Departamento de Transportación Federal le otorgó al Gobierno de Puerto Rico para flexibilizar la transferencia de carga aérea y pasajeros. Esto fue un esfuerzo que trabajó y lideró el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que fueron, ¿verdad?, los que realmente lideraron esto en el DOT. Y en esencia, Puerto Rico tiene 2 años, una dispensa de 2 años. Nuestra comisionada residente está tratando de enmendar la ley, porque Alaska tiene este requisito, esta dispensa de flexibilización por vía estatutaria.
No obstante, Puerto Rico la recibió por vía administrativa por 2 años. Así que hay 2 años para demostrarle al Congreso las acciones que hemos hecho, ¿verdad?, para que nos puedan permitir. Lo primero que hay que resaltar es que la recibimos en un año de pandemia, en un año donde precisamente Aguadilla y Ponce, que son uno de los 2 aeropuertos que son parte del programa, no han podido recibir vuelos de pasajeros. Y también es importante acentuar que para poder tener la interconectividad que facilite la transferencia de carga y pasajeros, hay que mirar un poco más allá del aeropuerto. Hay que mirar otros componentes que en países muy vecinos a nosotros han dedicado una gran inversión de infraestructura. Por ejemplo, hay que mirar las carreteras y los accesos al aeropuerto. Hay que mirar los accesos, cómo tú puedes interconectar los aeropuertos con los muelles. Así que para poder maximizar la dispensa del DOT, hay trabajo también por hacer, no solamente los aeropuertos, no solamente construir más hangares, no solamente construir más instalaciones de almacenaje o storage facilities, como lo llamamos, sino también hay que dar una mirada holística a todo el sistema de transportación de Puerto Rico. La parte del negociado marítimo, tenemos realmente todo el mundo piensa en la bahía de San Juan, que es uno de nuestros puertos más importantes, donde recibimos más del 80% de lo que consumimos. Solamente en el puerto de San Juan tenemos más de 25 muelles, empezando por los muelles turísticos, en la zona de Puerto Nuevo, donde gran parte de nuestra carga llega. También tenemos los panamericanos, que son muelles turísticos también, aunque hay un poco de flujo de carga a través de unos carriers mucho más pequeños, pero también tenemos muelles por toda la isla. Tenemos en Guánica, tenemos en Yabucoa, tenemos en Guayama, tenemos en Tallaboa, y gran parte de los muelles del área sur de Puerto Rico es donde se recibe la mayor cantidad de combustible en Puerto Rico. Quiero resaltar Yabucoa, donde se recibe el 50% de diésel, el gas también, y ahí quisiera detener un momento. Una de las asignaciones de cara al futuro es poder federalizar más los muelles del área sur. En Puerto Rico solamente hay 3 muelles federalizados, que es Mayagüez y Arecibo, y es por razones históricas. Tiene una relación directa con la Autoridad de Energía Eléctrica, que son los muelles donde se recibe el combustible para las plantas de generación en Mayagüez y en Arecibo, Cambalache, por ejemplo, y esos muelles pues se trae el bunkercillo, el diésel, y eso fue, ¿verdad?, hace más de 40 años, pues fue un componente muy importante, un criterio muy importante para poder federalizarlos. Los muelles del área sur de Puerto Rico, que son medulares para poder recibir combustible en la isla, gran mayoría fueron construidos por compañías privadas. Al ser construido por compañías privadas, por ejemplo el de Guayanilla, pues nunca se hizo el ejercicio de federalizarlos y llevarle al cuerpo de ingenieros la data para reflejar de que federalizar estos muelles tiene un impacto directo en los consumidores de la isla. ¿Qué implica federalizar muelles? Que el cuerpo de ingenieros nos pone en un programa de cada 4 o 5 años, asignarnos fondos para dragarlos de mantenimiento. Ahora mismo la Autoridad de los Puertos tiene el peso de dragar los muelles del área sur y pues, tomando en consideración, ¿verdad?, la tragedia de las corporaciones públicas en Puerto Rico, deuda excesiva, nómina alta, no se destinó dinero para mejoras de capital y mantenimiento, pues ahora estamos sufriendo, ¿verdad?, un gran problema de mantenimiento de los muelles del área sur. ¿Cómo podemos ayudar y aliviar esto? Llevando data, por ejemplo, en Guayama, que tenemos una generatriz que quizás pueda cambiar a gas natural, fomentar más la llegada de gas natural en el sur de la isla, y de esa manera podemos federalizar estos muelles y recibir fondos federales para los dragados de mantenimiento. Para pasar rápido, tareas medulares en el negociado marítimo, continuar sirviendo, bien importante. A pesar de que los barcos cruceros, ¿verdad?, están detenidos por el No Sell Order del CDC y ahora el Conditional Selling Order, nos dimos a la tarea de enmendar nuestro reglamento de tarifas y ya obtuvo la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal para dar tarifas reducidas a las líneas de crucero para que puedan traer sus barcos cruceros y resguardarlos en nuestros muelles. Usualmente, cuando un barco lleno de pasajeros en una operación comercial debe pagar alrededor de unos $9,000 en dockage fees a puertos. Si, como nuestro reglamento no contemplaba dejar barcos en resguardo por tiempos prolongados, pues en medio de la pandemia y barcos que no tenían pasajeros, pues las líneas de crucero eran muy onerosos pagar $9,000 diarios por simplemente dejar un barco
en nuestros muelles sin operaciones. Así que logramos enmendar el reglamento de tarifas, pasar por el procedimiento de la Junta de Supervisión Fiscal y ya hay una invitación formal a las líneas de cruceros para que puedan traer sus barcos a resguardarse y ya hemos estado recibiendo, quizás no este tipo de operación que se le conoce en la industria como layoffs, pero hemos estado recibiendo barcos que han entrado recientemente en la bahía para abastecerse, comprar combustible, soltar aceite y eso trae actividad económica de muchos negocios en nuestra bahía que dependen de proveerle servicios a la industria de cruceros. Otro logro importante en este año fue el RFP para reparar el dique seco en el muelle 15 de la bahía de San Juan. Cuando yo tuve la oportunidad hace un año de llegar a otro de los puertos, para mí era una vergüenza de que somos una isla y no hay un lugar para reparar embarcaciones. Yo me reunía con la comunidad marítima y yo veía los recibos, gastaban $200,000 para arreglar sus embarcaciones en San Tomás, en New Orleans, en Colombia. Y realmente nuestros comerciantes no eran muy competitivos, tenían que gastar $250,000, $500,000, porque tenían que hasta destinar personas que tenían que irse a estos destinos para estar verificando de que las reparaciones se hicieran. Y Puerto Rico tiene dos activos extraordinarios para poder arreglar eso. Número uno, el dique seco en el muelle 15, que ya logramos enviar el RFP, ya recibimos la propuesta, estamos en el proceso de evaluación y Dios mediante firmar un contrato y ponerse a operar muy pronto. Pero también Puerto Rico, que no cae bajo la autoridad de los puertos, pero también en Ceiba, yo diría que está el dique más importante de la isla. El dique seco más importante está en los terrenos de la antigua base naval de Roosevelt Roads y también es algo que deberíamos estar mirando de cara al futuro porque esa sinergia que puede crear el dique seco del muelle 15 y el dique seco en Ceiba, que cae bajo la autoridad de revitalización de Roosevelt Roads, que es otra entidad, yo creo que ahí deberíamos también, hay mucha oportunidad de generar mucho empleo. También si traemos la industria de reparación, porque tenemos ya la infraestructura militar, ¿verdad? Ahora es cuestión de repararla. También va a incentivar muchos centros educativos, porque para poder arreglar embarcaciones necesitas mano adiestrada. Y para esa mano adiestrada va a incentivar que centros educativos puedan enseñarle a una nueva generación de soldadores, de una reparación de embarcaciones. Así que hay una oportunidad extraordinaria de cara al futuro de desarrollo económico en lo que es los diques secos y los MROs en Puerto Rico. Otro asunto importante es que pudimos recuperar para el pueblo de Puerto Rico los muelles NO y la mitad del muelle M en Puerto Nuevo. Como ustedes sabrán, en Puerto Nuevo es donde se recibe la gran carga marítima en Puerto Rico. Estos muelles están en arrendamiento con compañías privadas. La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, a diferencia de otras autoridades del mundo, no opera grúas, no somos operadores de muelles. Históricamente, la Autoridad de los Puertos se convirtió en un real estate company. Realmente se convirtió en arrendar espacios para que las compañías privadas pudieran hacer este tipo de trabajo. También, bien importante resaltar el Jones Act, la ley Jones, ¿verdad?, de que juega un rol muy protagónico en por qué esto ha ocurrido. Pero nosotros teníamos la visión de que en el área de Puerto Nuevo existieran terminales públicos, que no estuvieran en manos de ninguna compañía privada, para que, por ejemplo, si viene un desastre natural, la Autoridad de los Puertos tuviera el control de unos muelles para poder atracar barcos de asistencia humanitaria, que pudiéramos fomentar también mayor competencia y diversidad comercial en el área. Y para mí y para nuestro equipo fue un gran orgullo de que hoy esos muelles MNO están en manos del gobierno de Puerto Rico, que todas las compañías privadas lo pueden utilizar. Pero si ocurre una emergencia, no tenemos que esperar por una compañía privada que nos asigne un muelle, sino que ya nosotros podemos establecer las prioridades a favor del pueblo de Puerto Rico. Y hemos establecido una gran relación con la Asociación de Navieros, con el Cuerpo Ingeniero como nunca antes. Y también este año logramos firmar un acuerdo con el Cuerpo Ingeniero para dragar el dragado de mantenimiento, en la bahía de San Juan. De cara al próximo año y de años subsiguientes, reapertura de muelles turísticos. En algún momento la industria de cruceros regresará. Hemos estado sosteniendo conversaciones con el Departamento de Salud porque, de hecho, ayer Royal Caribbean, una de las líneas más prestigiosas del mundo de crucero, salió en un viaje de plan piloto y tuvieron un caso de COVID-19, lo cual retrasa de nuevo todo el regreso de la industria de barcos cruceros a Puerto Rico. Yo digo que hasta que no llegue la vacuna, ¿verdad?, va a ser difícil sostenerlo.
Pero hemos hecho una inversión de dinero para tener nuestros muelles aptos para cuando inicien las operaciones de barcos cruceros. En el Muelle 3 iniciará una construcción de un duty free, una inversión de más de 15, 20 millones de dólares. Va a generar empleos, es parte de una empresa privada. En el Muelle 3 también hay mucha inversión. Y el proyecto que más, yo diría que más pasión a mí me crea, es el proyecto llamado el San Juan Harbor Improvement Program. Y para avanzar un poquito y explicarlo rápido, en la bahía de San Juan, el Cuerpo de Ingenieros emitió un feasibility study, de un estudio de viabilidad, donde se recomienda no solamente dragar, sino ensanchar y profundizar los canales de navegación de la bahía de San Juan. Eso tiene un beneficio extraordinario para nuestra isla. Hoy, los barcos de gas natural no pueden llegar llenos a Puerto Rico porque el dragado no es suficiente y no es muy ancho. De eso realizarse, pudiéramos traer barcos de gas natural completamente lleno. Esto va a bajar los costos y principalmente va a ayudar a la energía eléctrica en el proceso de gasificación de las unidades 5 y 6 de San Juan, que es realmente porque recibimos el gas natural. Eso va a tener un impacto directo al consumidor. También ese ensanchamiento de las canales de navegación va a permitir que cuando los cruceros hagan las maniobras de entrada en los muelles de San Juan, no les demore tanto. Y el Cuerpo de Ingenieros ha estimado que si de hacerse esto, la maniobra de entrada se reduce un 30 minutos. 30 minutos de no quemar combustible en la bahía tiene sus componentes ambientales y de menos emisiones también al ambiente. Así que estamos muy entusiasmados por este proyecto. El pareo del gobierno de Puerto Rico son 14 millones de dólares del Congreso asignarle fondos, y hemos hecho nuestros acercamientos, que entiendo yo de verdad que a través de fondos CDBG Mitigación debe ser el vehículo apropiado para pagar los copagos o los matching funds de estos proyectos tan importantes de infraestructura. También instalamos las defensas en el área de Puerto Nuevo. Y de cara al futuro, que también yo creo que es un proyecto extraordinario, es que Bahía Urbana se pensó en algún momento que iba a ser un dínamo, un gran motor económico. Por distintas razones no ha sido así. Y he tenido buenas conversaciones con la Autoridad del Distrito de Convenciones para poder, entre la Autoridad de los Puertos, Distrito de Convenciones, poder convertir muchos de esos muelles en desarrollarlos como una bahía de megayates y barcos comerciales. El mercado de megayates en Puerto Rico ha estado creciendo más, ¿verdad?, en el invierno que de Europa van para acá. Del muelle 6, 8, en Bahía Urbana hay un puentecito, ¿verdad?, peatonal, que todo nos gusta, pero en esencia eso tiene el efecto de eliminar un muelle. Ahí se eliminó un muelle. Y en Puerto Rico, ¿verdad?, yo diría que tenemos que maximizar la gran cantidad de muelles que tenemos en el área y tener un RFP y en comunicación, ¿verdad?, con el Distrito de Convenciones, podemos desarrollar allí el área extraordinaria para recibir yates, embarcaciones, una actividad comercial. Hay muchas personas interesadas, muchos diagramas, muchas ilustraciones que creo que me llena mucho de entusiasmo de los que podemos trabajar de futuro en esa área. Programa de mejoras capitales de la Autoridad de los Puertos se nutre, ¿verdad?, de fondos propios, fondos federales, fondos privados. Nosotros tenemos un plan de mejoras capitales este año de 197.4 millones de dólares. Esto no significa que tenemos el dinero. Como mencioné, nosotros dependemos de los recaudos que nosotros mismos generamos. Simplemente es que hemos establecido nuestra prioridad y este es el tope de gasto, el máximo que podemos gastar. La cantidad de fondos propios asciende a 38.5 millones de dólares. Así que el COVID-19 nos ha impactado mucho, pero esas son la lista de proyectos. ¿De dónde provienen estos fondos federales? Y quiero, ¿verdad?, para beneficio del pueblo de Puerto Rico, en los aeropuertos existe una ley que se llama el Airport Improvement Program. Es un programa, va a ser una ley congresional, que todos los aeropuertos que están dentro del sistema de Estados Unidos federal reciben fondos a través de entitlement funds, son fórmulas. A diferencia del área marítima, nuestros muelles no existe un programa federal parecido o análogo.
Así que nuestros aeropuertos siempre por fórmula y al año reciben fondos federales y eso permite tener un mantenimiento. Claro, a cambio de recibir fondos federales, nuestros aeropuertos reciben unas reglas que seguir. El dinero federal no viene ¿verdad?, sin ningún tipo de condición, al contrario, viene lo que se conoce en la industria como los Grand Assurances, viene con 39 reglas. Hay que seguir esas 39 reglas y como director de puerto la palabra que he tenido que aprender a decir es no, porque muchas personas quieren hacer negocio, muchas personas quieren, y cuando uno entonces va a las 39 reglas, hay cosas que no son tan laxas y uno pues tiene que decir no, pero es bien importante porque el decir no te permite mantener el flujo de fondos federales y salir, ¿verdad?, de todos estos años de incumplimiento por parte de la Autoridad de los Puertos en términos del compliance con la reglamentación federal. ¿Cómo ha estado la inversión de nuestros aeropuertos regionales en el pasado año? En Isla Grande se ha invertido 3.9 millones de dólares. El proyecto más importante es la nueva terminal de pasajeros. Si pasan por allí, cerca del terminal, van a ver que el techo es nuevo. Ya cuando llueve no se moja. Las sillas se van a estar cambiando. De que va a ser una buena experiencia para nuestros turistas y visitantes. En Ceiba, la inversión de 3.5 millones. Van a ver que la gran parte de inversión ha sido en el pavimento y en las pistas de aterrizaje. Y eso tiene una razón. Desde la 80... las pistas de aterrizaje y los taxiways o las antepistas en español no se le habían dado el mantenimiento y destinado las cantidades de fondos que eran necesarias. Y es por eso que este año gran parte del dinero federal se ha ido en reparar, pavimentar las pistas de aterrizaje porque era lo que más crítico teníamos en la autoridad de los puertos. En el aeropuerto Mayagüez, 6.8 millones de dólares para arreglar la pista también, que desde los años 80 tampoco se hacía una inversión sustancial, así que todo el dinero se ha ido reparando las pistas y pavimentos, que es la columna vertebral de un aeropuerto. Si no tienes las pistas listas, no puedes estar pensando en poner más lindos terminales, porque si la pista no funciona, nada más va a funcionar. En Arecibo, 2.3 millones de dólares. En el aeropuerto de Vieques, 3.18 millones de dólares este año, gran parte también en el taxiway, la pista y las luces de navegación. Culebra, 7.8 millones de dólares. También tenemos la lista, ¿verdad?, en los renglones en que hemos invertido el dinero. Seguimos para avanzar. Y en los aeropuertos internacionales, el aeropuerto de Ponce, 2.8 millones de dólares. Ese aeropuerto, ¿verdad?, ha tenido grandes victorias este año. Número uno, el taxiway totalmente nuevo, un costo de más de 10 millones de dólares. Y algo también que estamos muy contentos es que el terminal de pasajeros de Ponce, si algunos de ustedes han tenido la oportunidad, podrán notar que era muy pequeño. Y cuando llegaba un vuelo de alguna línea aérea, solamente había espacio para sentar personas para un solo vuelo. Ahora vamos a expandir, inaugurar la nueva terminal de pasajeros, mucha más grande, que nos va a permitir recibir 2 vuelos de manera simultánea y las personas van a poder estar sentadas mucho más cómodas para 2 vuelos. Y esto, ¿verdad?, va en términos de acceso aéreo para la zona sur de Puerto Rico y de cara a la rehabilitación del turismo en los próximos años, luego de la pandemia de COVID-19, va a ser muy, muy importante. Esto es una ilustración de nuestros muelles en la Bahía de San Juan, que es el corazón, ¿verdad?, de la Autoridad de los Puertos en el área marítimo. Y las inversiones en el área de muelles van a ver que son muchas menos por lo que habías reseñado, que como el programas federales para la aviación son entitlements fund, a cambio de que nosotros sigamos las reglas federales, en los muelles pues no. En los muelles realmente la gran mayoría de las reparaciones se hacen con fondos propios y los fondos federales disponibles para la vía marítima, la gran mayoría son competitivos. Y me voy a tomar el atrevimiento de decir esto, ¿verdad? El hecho de que Puerto Rico no tenga 2 senadores y representantes en el Congreso, pues en ocasiones hace que el proceso de competitividad para Puerto Rico sea un poco más difícil y más complicado. Estos son el proyecto de San Juan Harbor que mencioné, que creo que 14 millones de dólares de pareo, que no es nada a cambio de lo que creo que de beneficios económicos que va a traer para nuestra isla. Y quiero detenerme un poco en el muelle de Culebra. Nosotros, el muelle de Culebra de Sardinas se está reparando totalmente nuevo con una aportación de FEMA. Mientras esta reparación se está haciendo, tuvimos que construir un muelle de carga adicional en San Ildefonso. El resultado va a ser de que ahora Culebra va a tener 2 muelles de carga. El que se construyó de manera provisional y el que ven en la foto del medio, ese es el de Sardina, que ya está a un 70% de completado, y la rampa de carga. Así que luego de esta gran construcción, Culebra va a tener dos muelles de carga. El costo, ¿verdad?, del muelle de Sardina es unos 14 millones de dólares.
La parte de recuperación, tenemos 31 proyectos obligados. En la etapa de diseño, esto es más con FEMA, 9.5 millones de dólares obligados. Esta es un área que creo que ahora de cara al futuro debe mejorarse sustancialmente. Nosotros, en la próxima gráfica es el seguro. Nosotros este año lo que sí nos hemos encargado es de adelantar nuestra reclamación contra el seguro por huracán Irma y María. Logramos completarla y finalizarla. Yo creo que somos una de las corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico, quizás del gobierno entero, en finalizar la reclamación por 59.2 millones de dólares. No obstante, también tenemos otras reclamaciones de seguro, por ejemplo, por los terremotos en el área azul, que esa fue la primera crisis que tuve que enfrentar al llegar, que también nuestros muelles del terminal de Ponce y nuestros muelles de Guayanilla sufrieron daños y tenemos una reclamación por el DC.3 y también la otra reclamación del seguro por el accidente del crucero de Norwegian que impactó el muelle 3, que algunos sé que han podido ver los videos y los visuales, pues también estamos en el proceso del seguro. La división legal de la Autoridad de los Puertos es de 10 personas. Solamente somos 3 abogados. Esta es una de las áreas que yo creo que deberíamos robustecer de cara al futuro para depender menos de contratación externa, porque internamente no tenemos muchos abogados, irónicamente, ¿verdad? Que eso es lo más que hay. Deberíamos poder reclutar más. Y aquí está el desglose de casos, ¿verdad?, que tenemos en el Tribunal Estatal de Puerto Rico, 28 casos, en el Tribunal Federal tenemos 3, la gran mayoría son casos de arbitraje empleados en la Junta Apelativa nuestra, que es el foro administrativo interno para dirimir controversias de los empleados no unionados. En el puertos tiene su propio cuerpo de seguridad. Aquí está el desglose de los empleados. Este año pudimos renovar la flota vehicular. Esto es un gran logro también. Nosotros, como parte de las corporaciones públicas, están pasando por una gran crisis económica, no hubo un buen programa de mantenimiento de nuestra flota vehicular y el dinero que se gastaba al año en mecánica, mantenimiento, en reparación era extraordinario y pudimos reparar y pudimos comprar una nueva flota de vehículos completa. Y gran parte, ¿verdad?, más del 50% del costo salió de los fondos del CARES Act. Pero no el CARES Act, y quiero resaltar eso, no del CARES Act que recibió el gobierno central para combatir el COVID-19. Es el fondo del CARES Act que recibió la Autoridad de los Puertos en virtud del FAA, que se le asignó a cada aeropuerto de los Estados Unidos una fórmula a base del tráfico y donde el aeropuerto de Luis Muñoz Marín recibió unos 35 millones de dólares, nosotros recibimos 9.5 millones de dólares. Ese dinero el FAA lo envió y la instrucción cuando recibí el dinero fue gástalo lo más rápido posible, porque la razón de la que los enviamos es precisamente para que las luces no se apaguen en los aeropuertos en esta gran crisis de COVID-19. Y pudimos pagar la nómina de nuestros empleados, pudimos pagar el seguro, de 4 millones de dólares del seguro, porque además de la pandemia, la Autoridad de los Puertos sufrió un gran golpe con las pólizas de seguro, que subieron a 11.7 millones de dólares luego de los huracanes Irma y María. Y gracias a esos 9.5 millones de dólares que recibimos del CARES Act, del FAA, nos ayudó bastante en medio de esta pandemia a cubrir esos gastos tan importantes. Ya finalizando, con relación al COVID-19, hemos establecido un plan de control de exposición para nuestros empleados de manera interna. Con relación al negociado de aviación, como mencioné, el FAA le concedió al gobierno de Puerto Rico la dispensa para no recibir vuelos de pasajeros en Ponce y Aguadilla. Recibimos la certificación de esta asociación extraordinaria y prestigiosa que validó lo que hemos implementado hoy en Ponce y Aguadilla para combatir el COVID-19. En el área, aquí era el Luis Muñoz Marín también pudo recibir la certificación. Estas son evidencias, ¿verdad?, de que todos nuestros aeropuertos internacionales en Puerto Rico están debidamente certificados. Y en el área de marítimo, pues más complicado, ¿verdad? En el área de marítimo nosotros recibimos 26 a 30 millones de dólares. Es el ingreso que Puerto recibe a través de los muelles de los barcos cruceros. Luego el CDC en marzo emitió el No Sail Order. Recientemente el Conditional Sailing Order. Ahora las líneas de crucero van a tener que hacer su ajuste, casi montar un laboratorio de pruebas internamente. Están haciendo unos viajes pilotos. Y lo más importante, hemos tenido una comunicación extraordinaria con las líneas de crucero. Yo me he reunido con
con una cada vez al mes. Las más grandes, que puedo decir su nombre, que es Royal Carnival, Norwegian. Hemos estado en conversación todos los meses, hasta semanas, de maneras formales e informales. Hay una gran incertidumbre en el mercado con la noticia de ayer de los casos de COVID-19 en el barco. Pues hay, ¿verdad?, una gran incertidumbre, pero sí nos hemos mantenido en extraordinaria comunicación compartiendo nuestros protocolos. La Autoridad de los Puertos preparó un protocolo exclusivamente de las instalaciones portuarias que hemos compartido con las líneas de cruceros. Ellos nos han dado sus comentarios. Hemos de verdad que tenido un gran proceso de retroalimentación, pero me detengo aquí rapidito. De cara al futuro, para cuando lleguen cruceros a Puerto Rico va a ser también un proceso interagencial. Yo, ¿verdad?, velo por la instalación portuaria, pero también es bien importante establecer ese protocolo con el Departamento de Salud, con el negociado de transporte, que eso va a ser de cara al futuro, porque no creo que llegue un crucero aquí con pasajeros hasta abril 2021, quizás el verano, y claro, depende de la autorización del gobernador de Puerto Rico, pero hay que hacer un grupo interagencial, ¿verdad?, que ya se está reuniendo, pero robustecerlo, porque hay, ¿verdad?, otros asuntos que conciernen a otras agencias de gobierno y que tenemos que trabajar de manera ordenada. Esto fue, ¿verdad?, una de las grandes noticias de este año, donde recibimos el Brilliance of the Sea. Desde marzo no había llegado un crucero de pasajeros. No vino con pasajeros, vino solamente con tripulantes, nadie se bajaba, y lo que vino fue a reabastecerse de combustible y dejar aceite en nuestra bahía, que sé que muchos comerciantes de nuestra bahía de San Juan pues pudieron recibir su ingreso. Y de cara al futuro, y este es el último slide, de cara al futuro, cosas que deberíamos, pienso, ¿verdad?, me apasionan y deberíamos estar pensando de cara al futuro. Número uno, construcción de la nueva pista de Aguadilla debe ser muy importante, y yo diría que dentro de la construcción de la nueva pista de Aguadilla es de los primeros 5 proyectos de infraestructura más importantes de nuestra isla de cara a los 10 años. Tiene un co-share o un matching funds de alrededor de $40 millones. Así que eso, ¿verdad?, es algo que no estaremos descansando hasta que sea una realidad. El proyecto de ensanchar los canales de navegación de la bahía de San Juan, también sumamente importante. Más allá del arrendamiento, Puertos es mi visión de que no sea un simple arrendador de muelles y de espacios. También tiene que tener un rol protagónico en la planificación de infraestructura. Por ejemplo, que el dragado no sea una sorpresa de aquí a 2 años. Tenemos que ir teniendo un rol mucho más activo en la planificación portuaria de nuestra isla, federalizar los puertos del sur, que lo mencioné. ¿Qué modelos de negocio podemos implementar en los muelles del sur? La gran mayoría de las rentas en los muelles del sur son muy bajitas y el mantenimiento es muy alto. ¿Qué alternativas y modelos de negocios podemos implementar con compañías que están utilizando? Realmente estos muelles les sirven a 2 o 3 compañías. ¿Cómo podemos hacerlos mucho más rentables? Plan vial. En el área de los Panamericanos, que es donde Royal Caribbean tiene un preferencial. En ocasiones hemos visto los visuales de los turistas caminando con sus maletas en los muelles panamericanos, sé que lo han visto. ¿Cuál es el problema? Que el muelle panamericano no tiene la capacidad de recibir 2 barcos de gran calado y de gran magnitud. Y ahora las líneas de cruceros están lanzando más barcos mucho más grandes, con mucho más entretenimiento, y cuando uno tiene 2 barcos de esas 2 dimensiones en los muelles panamericanos, el tráfico vehicular, porque yo sé que han podido ver que solamente tienen una carretera de entrada y una de salida, es insostenible en términos de infraestructura vial y portuaria poder manejar ese volumen. Así que de cara al futuro tenemos que ir pensando de que los muelles panamericanos no pueden ser los muelles más importantes. Tenemos que pensar en construir más adicional, pero porque el espacio no permite tener 2 barcos de gran medida, y por eso tenemos esa experiencia del turista. Y también otro asunto, los muelles panamericanos están dentro del aeropuerto de Isla Grande, que le aplican las reglas federales, y eso también trae otras consideraciones a evaluar. El control de incendios. En Puerto Nuevo hay hidrantes, pero hay una tarea extraordinaria que hacer por el futuro. En Puerto Nuevo hoy hay una necesidad de hidrantes y de sistemas contra incendios que tenemos que ir a atender con urgencia de cara al futuro. Yo he sostenido reuniones con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, con el Cuerpo de Ingenieros, con bomberos, pero esto es una de las cosas que más me preocupa, porque allí se traen químicos, una explosión en el barco, y si nosotros no tenemos la capacidad de respuesta y las medidas hidrantes para poder apagar el fuego, eso es algo, ¿verdad?, que puede ser una desgracia. Hay consideraciones de CAPEX, de Junta de Supervisión Fiscal, en términos de la Acueductos y Alcantarillados, de cómo mejorar eso, pero eso es una tarea, digo, importantísima de cara al futuro.
cómo hacer los muelles de Puerto Nuevo uno más seguros. Maximizar la dispensa del Departamento de Transportación Federal que mencionó de carga aérea. Otro asunto, tarea pendiente que me apasiona muchísimo, tenemos que convertir la Autoridad de los Puertos en un centro de estadísticas, de análisis y divulgación de datos. Eso es urgente. Los Port Authorities en el mundo, si algo se han caracterizado, es que tú puedes determinar qué entra por mi muelle, cuántas libras, una gran cantidad de flujo de data y estadística que nos ayuda a todos, ¿verdad?, en el desarrollo económico a tomar decisiones informadas. La Autoridad de los Puertos realmente tiene una sola persona trabajando ese renglón. Así que algo que fortalecer es que la Autoridad de los Puertos de aquí a un año tiene que ser un gran generador de data estadística que le ayude no solamente a la Autoridad de los Puertos, sino al gobierno de Puerto Rico a tomar decisiones muy informadas. En Puerto Rico, otro asunto que hay que considerar, en Puerto Rico hay 3 sistemas portuarios. En Puerto Rico tenemos Mayagüez, que es del municipio, aunque está operado por una compañía privada. Tenemos la Autoridad de los Puertos y también tenemos la Autoridad del Puerto de Ponce. Son 3 sistemas portuarios. No se hablan, no hay a veces comunicación. Algo bien importante de cara al futuro es crear en la Florida, que también hay muchos puertos, Everglades, Miami, Tampa, se han creado un concilio o un Port Council donde hay reuniones mensuales. Eso debe ser extraordinario. Yo creo que esta vez puede ser por una orden ejecutiva donde los 3 sistemas portuarios de Puerto Rico puedan reunirse una vez al mes mínimo y podamos buscar y explorar áreas de oportunidad de crecimiento juntos. Mejorar la relación y comunicación con nuestros puertos cercanos, principalmente el de Jacksonville, y poder emular estrategias y formas de logística y procesos que están implementando. Yo creo que es algo importantísimo. Mejorar la tecnología. Estaba hablando yo como equipo de trabajo. Durante los próximos años hay que comenzar a mucho proceso manual que todavía se hace en la Autoridad de los Puertos en términos de facturación, cobro. Y en la medida que hay no se automatiza, la autoridad deja de perder dinero. Hay ocasiones, aeropuertos donde tú tienes que cobrar el landing fee dependiendo que el empleado de puertos haya identificado que aterrizó el avión. Y eso ya estamos en el 2020. Eso tiene que ser cosa del pasado y yo creo que en el área de traer más tecnología en los procesos de facturación, de cobro, debe ser una agenda de futuro importante. Cambio climático, siempre lo menciono, el aeropuerto Luis Muñoz Marín solamente está a 9 pies sobre el nivel del mar. Los océanos se van a poner más fríos, se van a poner mucho más calientes. Quizás de aquí a 50, 60 años el aeropuerto de Aguadilla sea el aeropuerto más importante de nuestra isla. Así que hay que pensar en asuntos de mitigación y pensar, ¿verdad?, de que el aeropuerto Luis Muñoz Marín quizás a 100 años gran parte esté bajo vadio, Dios nos proteja. Así que hay que ir también pensando en nuestra infraestructura portuaria a la luz también del cambio climático, la culminación del proceso de la RFP del dique seco que mencioné para hacerle justicia a nuestros comerciantes y también crear un nuevo modelo económico en la zona. La agilidad de reconstrucción y las consideraciones de política, que siempre me gusta mencionarlo. En ocasiones en Puerto Rico parece que estamos solos, ¿verdad? China está invirtiendo cantidad extraordinaria de infraestructura en nuestros países vecinos, en el Road and Belt Initiative que ellos tienen. Esto es bien importante resaltarlo cuando vayamos al Congreso siempre, porque a la hora de fondos competitivos siempre es importante traer el tema de seguridad nacional. La cantidad de dinero e infraestructura, sé que el presidente Biden tiene un programa bien comprensivo de infraestructura para los Estados Unidos. Hay que hacer todas las diligencias para que nuestros muelles, aeropuertos sean prioridad en ese plan de infraestructura del presidente electo, y siempre trayendo en la coyuntura cómo está la infraestructura de países foráneos en las islas vecinas, que creo que debe ser de importancia para los Estados Unidos. Traté de sintetizar lo más rápido posible para luego pasar a las preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Cómo no. Bueno, muchas gracias a usted. Sí, fueron 45 minutos. Licenciado Carlos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días al director y a su equipo de trabajo. Muchas gracias por su servicio. Quisiera retomar brevemente unos temas presupuestarios. Algunos de ellos los discutimos en vista ejecutiva, pero quisiera pues vertirlos para récord. Las pérdidas asociadas al COVID desde marzo y las que están asociadas en este año fiscal que está en curso, que sería desde el 1 de julio, ¿a cuánto ascienden al momento y cuánto es la proyección hasta el 30 de junio? Sí, hemos a 22 millones de dólares. Es lo que hemos identificado y nosotros estimamos que al final Eso es desde, perdón, para aclarar, desde marzo hasta el presente. Eso es correcto, desde el mes de marzo. Y estimamos, ¿verdad?, de que al final del año fiscal unos 30 millones de dólares sería el gap de pérdida. Y en vista de esas pérdidas, ¿cuánto dinero adicional necesitaría la corporación para poder cumplir con todas sus obligaciones
hasta el 30 de junio que pues necesiten de alguna otra fuente, incluyendo un posible rescate o préstamo de parte del gobierno central. Sí, el número ideal son 8.5 millones al mes. No creo que podamos llegar. Nosotros estimamos, ¿verdad?, que 30 millones de dólares es el dinero que realmente que no haría falta para llegar al año fiscal sin ningún problema. Y en términos del dinero que se encuentra en sus cuentas y que no está restricto y que le puede servir para darle liquidez, ¿en cuánto asciende ese balance, el más reciente que tengan? Sí, 18.7 millones de dólares, fondos operacionales no restrictos. Gran parte, ¿verdad?, mi prioridad siempre es la nómina, pero eso es el dinero que tengo ahora mismo en caja para gastos operacionales. Pasando entonces a otro tema, en términos de los aeropuertos regionales, actualmente, y quisiera que nos abundara hasta donde pueda brindarnos la información, hay un proceso de alianza público-privada que se encuentra en unas etapas iniciales. La primera pregunta sería: ¿en qué estatus se encuentra ese proceso y cuál es la postura de la autoridad respecto a si se debe continuar con ese proceso? Sí, cómo no. Hubo un proceso competitivo de RFP para que una compañía privada opere y administre los 9 aeropuertos regionales de la isla. Como parte de ese proceso se seleccionó un proponente preferido y eso provocó y eso permite las negociaciones directas con ese proponente preferido. Luego de RFQ y RFP, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, a pesar de que esto no es una full P3, ¿verdad?, no es una concesión realizada bajo la Ley 29, no obstante, la Alianza de Autoridad Público-Privada fue la que asistió a la Autoridad de Aeropuertos en este proceso del año 2018 con personal y peritaje. Es un contrato de operación y mantenimiento donde la autoridad va a pagarle a una compañía por administrar, no una concesión P3 donde el activo del gobierno se cede por 30 años y recibimos dinero. No, ese no es el modelo de negocio. Así que la Autoridad de los Puertos tendría que pagar, pero retiene gran parte del control de mejoras de capital y de la operación de los aeropuertos. Realmente ellos serían un cliente de la autoridad en la operación y mantenimiento. Ahora mismo están en conversaciones con el proponente preferido. Como resultado de la pandemia, todo se ha retrasado. Todo lo que es este tipo de procesos, pues se mantienen las conversaciones. Así que en esencia hay un proponente preferido. Las conversaciones continúan y hay que, ¿verdad?, ahora la luz, ¿verdad?, hay que verificar si es consono, ¿verdad?, con la política pública del gobernador. ¿Y qué pasaría con los empleados de la autoridad que hacen esa función actualmente y que se pasarían entonces a ser ocupadas o ser ejercidas por la entidad privada? Eso es una de las cosas bien importantes para considerar. Creo que no puedo decir algo más, pero realmente para pagar el contrato, el negociado de aviación es el negociado que menos dinero genera en la Autoridad de los Puertos. Es subsidiado por el renglón marítimo, principalmente por cruceros o por los ingresos que se generan en los muelles de carga. Si tú vas a traer una compañía a administrar los aeropuertos, tú tendrías que bajar gastos. Nóminas es el gasto más grande en el negocio de aviación, con 163 empleados. Como todo proceso de externalización, el futuro del empleado es lo más que preocupa, porque para la Autoridad de los Puertos sería muy difícil poder pagar el contrato y a la misma vez sostener la misma plantilla laboral. A menos que se hagan unos análisis que estamos realizando de maximizar otros ingresos, quizás aumentar tarifas, eso se pudiera buscar. Pero en esencia, uno de los elementos bien importantes que usted mencionó, que son los empleados, es importante, porque en la medida que la nómina no disminuya y no sea viable la Ley 80, por ejemplo, que hay 150 empleados que son elegibles, pues el factor de cómo se paga el contrato de operación y mantenimiento, pues sí es algo que hay que estar seguro. Y para tener una idea más o menos de cuántos empleados estamos hablando que están en esas funciones en los aeropuertos regionales. 166 son el total de empleados que muestran que son los que trabajan en el negociado de aviación de Puerto Rico. Pasando a uno de los puntos que nos mencionó, el RFP sobre los muelles para los megayates, los muelles del 6 al 10, ¿en cuánto se estima la inversión que es necesaria para entrar en condiciones todos esos muelles y que estemos pues en una posición competitiva? Bueno, realmente nosotros recibimos acercamientos, nunca iniciamos el RFP porque esos muelles son de la Autoridad de Puertos, pero están subarrendados a la Autoridad del Distrito de Convenciones por unos 30 años para que pueda operar Bahía Urbana. Decidimos que realmente yo quería hacer en la Autoridad de los Puertos queríamos sí hacer un RFP en el muelle el 10, donde sí es de la Autoridad de los Puertos, pero vimos la oportunidad de extenderlo al muelle 6 y eso es algo que con la Autoridad del Distrito de Convenciones deberíamos que comenzar ahora desde cero realmente. Hay que tumbar el puentecito, ¿verdad?, porque está obstruyendo lo que es un muelle en el muelle 6, pero la inversión
yo no, de lo que información que tengo, no, esos muelles Ese no... es perdón que interrumpa, Sí. ese es el muelle que se construyó para conectar Bahía Urbana. Correcto. Ese muelle ese puente tuvo el efecto de inhabilitar ese muelle. Claro, el concepto en ese momento de Bahía Urbana era otro. Se creía que iba a ser más lucrativo. Y es por eso que vemos ahora una alternativa de que pueda coexistir un lugar, por ejemplo, construir, se ha hablado de construir, gente interesada en construir un hotel, esos muelles, maximizarlos y crear más actividad económica, pero tiene que ser un proceso competitivo. Y tengo dos asuntos adicionales que han sido reseñados por la prensa y quisiera pues que se nos aclararan varios puntos. En cuanto al contrato con New Fortress, ellos tienen un contrato con la autoridad para el suplido del gas natural y tienen un contrato con la autoridad de los puertos para utilizar los muelles. Entiendo que es un subcontrato a través de una empresa que ya tenía un contrato con la autoridad, pero me gustaría que nos aclarara ese punto. Y también entiendo que ha sido reseñado por la prensa que parte de esos subcontratos, si fuera un subcontrato, requiere que la entidad haga unas inversiones en el muelle. ¿A cuánto ascienden esas inversiones y cuál es el calendario, si ya se hicieron o si están pendientes? Sí, voy a empezar por la segunda. El contrato que New Fortress tuvo con la autoridad de los puertos le imponía la responsabilidad a la compañía de realizar todas las mejoras en ese muelle. Recientemente nosotros recibimos la solicitud de una solicitud de crédito y mi respuesta fue absolutamente no. Realmente el contrato es claro y nosotros, ¿verdad?, no vamos a dar ningún crédito por inversión ni por construcción. Creo que no es parte de la política, la autoridad no está en esa posición. Así que no, por mi parte y la política pública de la autoridad de puerto ha sido no dar 0 créditos por inversión a la compañía de gas natural por alguna reparación que hizo o que hará, porque ha hecho más de $8 millones de inversión. Pero eso es parte, ¿verdad?, de su riesgo de hacer negocio y esos fueron los términos y condiciones que lograron establecer con la autoridad en ese momento y por mi parte no creo que la autoridad debería estar dando crédito. ¿Cuánto es la renta que le pagan mensual a la autoridad? Sí. ¿Nos puede conseguir el dato? Puede continuar la línea y que el equipo lo busque Sí, si no está disponible. Sí, lo tengo aquí. Realmente, rapidito, si me dan... Son alrededor de $20 y pico mil al mes, pero puedo ser mucho más exacto. Sí, luego entonces le hacemos Sí. la petición formal y nos hace llegar el dato. ¿Y cuál es el término del contrato? La vigencia, perdón. 30 años. A 30 años. Ya nosotros, en la autoridad de los puertos, no se dan contratos más de 20 años como resultado de una nueva reglamentación. No obstante, los contratos que se suscribieron antes de la reglamentación del 2016, pues siguen teniendo, van a ver que antes del 2016 van a haber muchos contratos de 30, 35 años, 40 años, pero ya luego del 2016 eso no pasa en la autoridad de los puertos. ¿Y no la más. renta es la misma durante la vigencia del contrato o va aumentando escalonadamente? De la información que es la misma. Y entonces, para aclarar el primer punto... adelante, presidente. Perdón, que desde el principio es la misma, si la entendí bien. Correcto, por arrendamiento, correcto. O sea, ¿cuánto es? ¿20 años? 30 años. Sí. O sea, 30 años al mismo precio. Correcto, por el arrendamiento del... Pero el arrendamiento del mismo red. Buen negocio. Y en términos para aclarar el tema de la estructura, ¿es un contrato directo entre New Fortress y la autoridad de los puertos o es un subcontrato con otra entidad que tenía arrendado esos muelles? No, es un contrato directo con New Fortress por el arrendamiento de los muelles A y B de Puerto Nuevo. Y entonces creo que New Fortress entonces tiene su propio purchase agreement con Prepa ¿verdad? de gasificación. Y en términos de la obligación que ellos tienen de hacer mejoras o inversión en el muelle, ¿qué surge del contrato? ¿Cuál es la obligación de ellos? Bueno, me mencionó que ya han invertido sí, 8 millones, alrededor de pero... 8 o 9 millones de dólares de reparar los muelles. Y realmente no es una obligación muy alta, porque realmente es la inversión de capital que ellos necesitaban para repararlo y poder operar, que es lo que están haciendo. Ellos querían hacer otras inversiones y si quieren hacerlo, pues lo van a tener que hacer a su propio costo. Nosotros no vamos a dar más crédito. Esa es verdad mi posición. Ok, muchas gracias. Y el último asunto para darle la oportunidad a los demás compañeros, sobre los muelles en Puerto Nuevo. Se ha reseñado y pues entiendo que estuvo incluso ante la consideración de la División de Monopolios del Departamento de Justicia, que una fusión de varias compañías con algún tipo de aval de la autoridad pues iba a crear un monopolio con las consecuencias que ello supone.
¿En qué estatus se encuentra esa transacción entre esas entidades y cuál ha sido la participación de la autoridad en la misma? Gracias por la pregunta. Esto es uno de los logros, yo diría, que en este año tan complicado que mi equipo hemos realizado. En Puerto Nuevo tenemos compañías navieras, que son las dueñas de los barcos, y tenemos compañías de estivas, que son las compañías que bajan la carga de los barcos. En el área de Puerto Nuevo, Puertos ha realizado contratos de arrendamiento con las propias navieras domésticas. Bajo el Jones Act solamente operan 4 navieras domésticas, que es Crowley, National Shipping, Todd Maritime y Trailerbridge, que son las únicas que pueden mover carga entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y las compañías de estiva, ¿verdad?, que son las que bajan la carga tanto a barcos internacionales. Hago esta introducción porque lo que ocurrió fue que hay un estibador de carga internacional, y lo voy a decir porque es público, Luis Ayala Colón, un arrendatorio, se fusionó o han hecho un acuerdo colaborativo con otro estibador de carga doméstica, que es Puerto Rico Terminal, hicieron un acuerdo colaborativo. Esos acuerdos tienen que ser aprobados por el Federal Maritime Commission, que es la entidad federal que pasa revista sobre este tipo de acuerdos de colaboración o fusión, y lo aprobaron. Claro, con un voto disidente, pero lo aprobaron. Ha habido reclamos de la industria, ¿verdad?, de que en esencia eso va a disminuir la competencia, porque menos cantidad, ¿verdad?, de estiva, y hay una investigación en curso por parte del Departamento, la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, y la primera pregunta fue jurisdiccional, si era un asunto de jurisdicción exclusiva por parte de Federal Maritime Commission de dirimir esto, o si había jurisdicción concurrente por parte del Departamento de Justicia. Ahora, más allá del asunto jurídico que le corresponde, ¿verdad?, evaluar al Departamento de Justicia o al Federal Maritime Commission, ¿qué ha hecho la Autoridad de los Puertos como arrendador? Yo y mi equipo de trabajo y fuimos, ¿verdad?, a la Junta de Directores, nos reunimos y dijimos, mira, yo tengo un gran interés en recuperar terrenos en Puerto Nuevo y hacer terminales públicos. Y una y el representante José Aponte ha hecho vistas públicas y hemos comparecido múltiples veces sobre este tema y hemos explicado lo que hicimos. Nosotros logramos recuperar 16 cuerdas de terrenos en el área de Puerto Nuevo que antes estaban en manos de una de esas compañías, y hemos que ir para hacer terminales públicos y fomentar la competencia. No esperamos más allá si es jurisdicción exclusiva. Es como me poder de arrendador y arrendatario que puedo hacer. Y en ese espíritu de promover mayor diversidad, mayor competencia, nosotros hicimos lo que hicimos. Y hoy el MNO está en manos del pueblo de Puerto Rico. Ya no está en manos de esas compañías. Muchas personas difieren y dicen, no, tienes que arrendarlo todo porque dejas de ganar dinero. Pero no, yo le apuesto un mercado de un muelle público, esos muelles públicos donde vengan, aún esas compañías pudieran utilizarlo y le estarían pagando a la Autoridad de los Puertos. Así que ha hecho la Autoridad de los Puertos, porque yo no tengo el poder de emitir un injunction y detener el acuerdo. Eso sería, ¿verdad?, un tribunal federal y jurisdicción, ¿verdad?, que estamos evaluando si justicia tiene, o el Federal Maritime Commission. Pero ante eso hemos actuado y no hemos detenido. Y todavía creo, y podemos discutirlo luego, de otras áreas donde Puertos pudiera recuperar terrenos en el área de Puerto Nuevo. Y yo creo eso y lo estaremos haciendo. ¿Y esa transacción ha tenido algún impacto en el flujo de carga? ¿Ha habido retrasos? ¿Ha habido disrupción del flujo del tránsito? Lo que ha ocurrido es que estas compañías tienen uniones. Y al ser al ser el acuerdo colaborativo, pues barcos que solamente se podían trabajar en compañía A como parte de ese acuerdo colaborativo, ahora se pueden trabajar en terminal A y B. Estoy simplificándolo, ¿verdad? Entonces, los grupos de trabajadores que trabajan en el muelle A, cuando el barco ahora lo posiciona en el muelle B, pues se quedan, digamos, sin trabajar. Porque ahora el cuerpo permite esa flexibilidad. Y eso lo que ha ocurrido, de que en ocasiones ha habido grandes diferencias obrero-patronal entre el ente privado y las uniones por cómo se está manejando la distribución de barcos en esa área. Y para estar seguro que entendí, todavía el Departamento de Justicia Federal no se ha expresado sobre... El Departamento de Justicia Federal me entrevistó, le dimos toda la data. No, de la información no sé si van porque ellos sí tuvieron y intercambiaron comunicaciones con el Federal Maritime Commission precisamente por el asunto de jurisdicción exclusiva, porque si es un acuerdo colaborativo, el Federal Maritime Commission es el que tiene jurisdicción. Si es un asunto de fusión corporativa, entonces el Departamento de Justicia Federal es el que tiene jurisdicción. Y ellos, entre esas dos agencias federales, tenían dudas sobre eso. No obstante, la Oficina de Asuntos Monopolísticos de Puerto Rico también está haciendo su investigación independiente. Pero más allá de eso, ¿qué ha hecho la Autoridad de los Puertos? Recuperar muelles,
recuperar 16 cuerdas en manos del pueblo de Puerto Rico, y esa es la política pública que yo creo para hacerlos públicos y aumentar. Y gente que ahora no puede operar en esa área, gracias a que esos muelles son públicos, van a poder operar. Muchas gracias. Secretaria, ¿nos podría confirmar si el departamento está investigando el asunto, sin entrar en detalles que son objeto de la investigación naturalmente? Pero si es un asunto que en efecto el departamento está investigando actualmente. Sí, en efecto, el Departamento de Justicia está investigando. La Oficina de Asuntos Monopolísticos tiene a su cargo la investigación. Muchas gracias, secretaria. Director, muchas gracias por las respuestas, por su servicio y a su equipo de trabajo. Señor presidente, serían mis preguntas. Director, rapidito para pasar al próximo. Es que no quisiera dejar esa línea interrogatoria en el aire. Los muelles M, N y O son los que están en Puerto Nuevo, digamos, más pegados, más cercanos al puente de la Constitución. Son los últimos del extremo, Sí, correcto. Los últimos tres, que digamos, si uno va de la Kennedy hacia San Juan, por la Kennedy hacia San Juan, pues son los últimos que están a mano izquierda. Exacto. New Fortress sería el primero y el otro. Sí, New correcto. Fortress sería el A o sería... New Fortress sería el A y entonces los últimos tres serían los... Yo tengo un mapita que puede ilustrar esto muy bien. Sí, ¿y hace cuánto fue que se dio la unión de esas dos compañías? En abril, el Federal Maritime Commission fue que autorizó. De abril para acá, ¿cuántas empresas han utilizado, ya que usted menciona que esto es para darle oportunidad a mucha gente, cuántas empresas han usado el muelle M, N y L? Hemos recibido el mercado de car carriers, hemos recibido alrededor de 2 o 3 barcos. 2 o 3 barcos. De ¿Cuál car es la carriers. experiencia de recibo de barcos normalmente en un muelle ahí en San Juan? Mucho más alto que eso, ¿verdad? Sí, lo único que esos muelles no tienen grúas. La única carga que pudiera bajar allí es la de plataforma o vehículos, pero yo lo hice público, ¿verdad? Hicimos la transición de convertirlo en público para que estuviera en manos del gobierno de Puerto Rico, no en manos de nadie más, pero no hay grúas. Y eso es una de las asignaciones que a mí me gustaría explorar. Claro, algunos, ¿verdad?, van a pensar si ahora Puerto quiere regresar a ser estiva, etc. No, no es eso, ¿verdad? Pero la limitación que tiene los muelles son eso, que al no haber grúas, pues la carga de estos barcos de furgón, pues no tienen la maquinaria. No obstante, si compañías quieren operar, quieren alquilarle las grúas a otra compañía, lo pudieran hacer entre ellas. Y en esos muelles que están ahí, esas dos compañías que se unieron, ¿cuántos tienen? Del C en adelante. Se tienen C, D, E, Claro. F, G, H, I, J, K, L. Correcto. Todo Y eso son de esas dos compañías. exacto. Luis Ayala Colón, que es el estibador, que no es una naviera, es un estibador. Sí, sí. Toad Maritime, que sí es la naviera, y Puerto Rico Terminal, que es estibador. Y que es una subsidiaria, correcto. Y en la negociación pudimos habernos quedado con uno de los muelles que tenía torre y así negociar y tener ya uno con Bueno, torre. en el contrato... Con grúas, perdón. No, negociando que yo quedarme con la grúa. Eso es lo que estamos negociando ahora. Pero en el negocio original no se pudo pedirle, vamos a hacer el negocio, pero me quedo con el L, el M y el N y tenía entonces un muelle ya con grúa. Lo que sucedió con el L es que realmente el negocio que teníamos entre puertos era con Puerto Rico Terminals. Ajá. Y el L está en manos de Toad Maritime. Pues el K, el J. Pues cualquiera. Pero bien importante, no sé si me da tiempo, pero quiero explicar el contexto, cómo fue que Puertos logró eso, presidente. No sé si te puedo tener el tiempo. Hubo una compañía de estiva por mucho tiempo, muy famosa en Puerto Rico, llamada Intership. Y Intership logró un acuerdo privado con Puerto Rico Terminals. Y lograron unos acuerdos entre ellos que creo que hay un NDA y todo, que ni siquiera ninguno de ellos puede divulgar. Y parte de ese acuerdo era que fueron donde la autoridad de los puertos a pedirle, Intership me pide a mí que les cediera 30 cuerdas de terreno, se lo diera a Puerto Rico Terminals. Precisamente la compañía que estaba en el ojo público en el mes de abril con el asunto de monopolio. Y yo digo, bueno, yo tengo que tomar una decisión. O lo deniego y esos muelles se quedan en manos de la otra compañía, o lo acepto, pero pido condiciones que me permitan, porque si no, yo tenía que esperar que se vencieran los contratos o ir al tribunal a pedir la resolución. Eso iba a tomar años y esta gente tiene recursos, ¿verdad?, para acudir al tribunal celestial. Y lo que hicimos fue que en virtud de esa solicitud que me hicieron, de una sesión, de un assignment,
fue que dijimos, bueno, yo te voy a autorizar, pero yo no te voy a dar las 30 cuerdas de terreno. Yo solamente te voy a dar 14 cuerdas de terreno y tienes que dar. Y ahí fue Y si hubiese una decisión adversa por parte de las autoridades federales y se retrotrae, ¿qué pasaría? Si bien importante, si el Federal Maritime Commission entiende que es un asunto que disminuye la competitividad, ellos tienen el poder de acudir al Tribunal Federal, someten un guión, el acuerdo se deja sin efecto. No obstante, Y usted se queda sin el muelle MINO. No, ya eso es un contrato, eso no va. Lo que pasaría es que Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminal no van a poder operar. Y algo bien importante, el Federal Maritime Commission aprobó esto sujeto a un programa de monitoreo. Ellos van a estar monitoreando esto todos los años. No hay problema. Lo que quería saber es si entonces había que retrotraer los 3 muelles. No, nos quedamos con él. ¿Y de cuánto es el espacio que se le arrendó a New Fortress? Los pies lineales. Eso se arrienda por cuerdas, ¿verdad? Más o menos. Correcto, que es el A y el B. Puedo buscar bien los pies cuadrados exactos, pero es el A y el B. En la ilustración abajo de Puerto 9, lo que es A y B. ¿Cuántas cuerdas son ese A y B? Sobre New Fortress. Ahí no está, ¿verdad? Señor presidente, si en menos de 4 horas podemos dar esa información sin ningún problema. El pie cuadrado exacto. Yo sé que ¿Y el pie cuadrado cuánto? ¿Y lo convertimos a cuerdas? Por eso no tengo el pie cuadrado aquí de cuánto es de New Fortress, pero lo podemos. ¿Alguien pudiera llamar a la agencia y verificar de cuántas cuerdas estamos hablando? De lo que seguimos con las preguntas. Sí. Si es tan amable. Sí, quiero saber cuántas cuerdas tiene el de... Sí, aquí tenemos al ingeniero y él tiene un mapita que nos va a dar aquí el pie cuadrado exacto. Sí, tengo una pregunta adicional, pero quisiera darle la oportunidad. Phillips, licenciado. 2 preguntas rápido. Una tiene que ver con el proyecto de megayate que tienen en San Juan, que proyectan realizar. Un proyecto similar ya se había propuesto para la Autoridad de Puerto en el 2015. Creo que era Edgewater Port o algo así era. Y vi hasta un video de una cosa espectacular. Exacto. Con unas oportunidades de ingreso de un mercado que no está siendo atendido, que son astronómicas. Correcto. Y me alegra ver que todavía Puerto está insistiendo en esto. Y la pregunta que le quería hacer era si era un proyecto similar al que se había propuesto anteriormente, de la misma magnitud, es algo más conservador, más pequeño, si están proyectando los mismos ingresos que se habían proyectado anteriormente con este tipo de proyectos. Porque me parece que realmente hay una demanda de este tipo de servicios en el Caribe que no está atendida y que nosotros sí podríamos ser un eje de desarrollo económico en esa área. De acuerdo, sí, concurro totalmente con usted. Ese contrato de Edgewater, 2015 creo, era uno bien ambicioso, incluía de hecho el dique seco. Y el contrato fue cancelado por la administración de turno en ese entonces por violaciones contractuales. Así que desafortunadamente se adjudicó, se firmó contrato y luego lo cancelaron por incumplimiento que hubo con esa compañía. Eso fue creo en el 2015. Era bien ambicioso porque los esquemáticos que eran hoteles, y también incluía la marina de el Amarillo, el dique seco. Cuando nosotros llegamos, cuando llegué hace un año, dije, vamos a reparar el dique, es algo más pequeño. No quiero sacrificar el dique por un proyecto grande de inversión, porque eso es lo que ha ocurrido, de que se quiera hacer algo muy ambicioso y no se hace nada. Vamos a hacer el dique primero y vamos entonces a hacer un RFP solamente para esa región de Bahía Urbana, del muelle 6 al 10. Más pequeño porque no va a tomar en consideración ya el dique seco. Pero el interés de todos los proponentes que he escuchado siempre es megayates, otras embarcaciones, no megayates. Como Bahía Urbana tiene mucho terreno, hacer un hotel, siempre ha habido el interés de hacer un hotel donde la gente, o un lugar de actividad donde la gente venga de su barco, pueda comer allí, pueda descansar, los capitanes puedan descansar. Y eso es lo que estamos buscando. Hoy allí esa área no está dejando nada de dinero. La operación que deja dinero es en el muelle 10, que es los muelles de carga, que son los barcos que llevan carga a las Islitas Vírgenes, que son muy rentables para puertos, pero estamos perdiendo la oportunidad y por eso es que sería un poco más modesto en la medida que no incluye el dique seco.
pero es el mismo concepto competitivo, claro está, y conversaciones con el distrito, porque sé que el distrito de convenciones tiene otros proyectos también en esa área, y ahora hay que trabajar en conjunto de que no sea incompatible con el proyecto que quiera hacer el distrito de convenciones, y tiene que ser, ¿verdad?, una comunicación, y yo diría que esto tiene que ser antes de verano 2021 debe estar algo en la carretera. ¿Y cuándo más o menos piensa sacar el RFP para ese proyecto? Yo quisiera que antes del mayo 2021 pudiéramos sacar un RFP para eso. ¿Se ha más o menos estimado cuáles son los ingresos que va a dejar al gobierno de Puerto Rico este tipo de proyectos? Eso va a ser parte de la evaluación, pero en experiencia manejando muelles, yo le puedo decir que puede fácilmente, para puertos, desde el punto de vista de dockage, puede fácilmente dejar 4 o 5 millones de dólares solamente en dockage fees y en wharfage fees. Más sin incluir lo que van a consumir, sin incluir lo que van a consumir, si alguien va a haber un contrato de una instalación, el revenue share, sin incluir la actividad. Yo creo que va a traer demasiada, sí, todo sale bien, va a haber mucha actividad comercial. Y ya con el dique seco operando, porque la idea es que los barcos puedan llegar, pero no solamente llegar a bajarse y a disfrutar Puerto Rico, que puedan también llegar a reparar su embarcación. Que también el que tú puedas llegar a Puerto Rico a reparar tu embarcación, claro, también trae una demanda adicional. ¿Verdad? Las oportunidades en esa área son astronómicas. Qué bueno escuchar eso. De verdad que eso le da a uno optimismo en las cosas que están pasando en Puerto. Lo otro que le quería preguntar era, hace poco, un año y medio, dragaron el muelle de Yabucoa, si no me equivoco. De puertos en Yabucoa se dragó, no hace tanto tiempo. La barcaza venía de Estados Unidos y esa barcaza estaba haciendo varios dragados en Puerto Rico. Eso tiene un costo traerlo. Mantenerla en Puerto Rico tiene un costo. Le quería preguntar si la barcaza todavía sigue en Puerto Rico o ya se fue. ¿La van a tener que traer para el proyecto de dragado de San Juan? Antes de dar al ingeniero, algo bien importante. Los dragados, empezarlos desde cero, cuestan tanto dinero para traer más. ¿Qué hemos hecho? Sí, eso es. Hemos aprovechado que cada 5 años el cuerpo de ingenieros tiene que hacer el dragado de mantenimiento regular en los canales federalizados. Ya cuando el cuerpo de ingenieros trae su maquinaria, lo que hacemos es que ya que tú estás aquí y ya tú tienes toda tu maquinaria, déjame pagarte yo un poquito más y vamos a mover la maquinaria al sur de la isla y vamos a dragar, y entonces no tenemos que entrar el proceso de cero, que cuestan más de $12 millones, y rentas muy bajitas, que eso a veces es lo triste, que es lo que queremos cambiar la cultura en puertos. Yo te cobro $2,000 de renta, pero tengo que hacer un dragado de $5 millones en 5 años. Eso no es negocio para nadie. Claro. Y eso es la cultura que hay que comenzar a cambiar, de arrendamiento al justo valor del mercado, y aprovechando que el cuerpo ingeniero está en Puerto Rico cada 4 o 5 años. De hecho, va a estar aquí el 2021 dragando en la Bahía de San Juan. Y hay conversaciones para dragar entonces Guayama, que es donde está por eso es que AES. En Yabucoa pasó eso, se aprovechó que estaba la barcaza aquí y se dragó Yabucoa. Correcto, estamos aprovechando eso. Segundo, federalizar Yabucoa de una vez por todas y federalizar Guayama de una vez por todas, que son los muelles que entendemos que tienen más probabilidad porque son los que más combustibles van a traer. Y cuando tú los federalizas, ya no tienes que depender que vengan a Arecibo, a Mayagüez, a Puerto Rico, que son los que están federalizados, sino que ya sería parte del plan de dragado del cuerpo ingeniero. Y eso es hacia donde yo me quiero dirigir. Ok, muchas gracias. Sí, presidente, tengo la... Correcto. New Fortress Energy, 273.804 pies cuadrados. 273.000, que había un puntito, 273.804 pies cuadrados. Okay. Omar. Buen día. Solo una pregunta de seguimiento. En realidad no tenía pregunta, pero y es en relación a Bahía Urbana. Recuerdo que para la época del gobernador Fortuño, este proyecto comenzó a diseñarse. Y recuerdo que se trajo a la mesa, ¿verdad? Como parte del diseño, conllevaba incluso la expropiación de muchas de los edificios cercanos a esa área del Capitolio, ¿verdad? De los muelles, ¿cómo es que le llaman eso? Sí, muelle 11, 12, 13. Sí, del 11 al 14 extensión, sí, y Navy Frontier. Sí, correcto. Básicamente correcto. Desde lo que conocemos ahora como Bahía Urbana hasta el área del Distrito de Convenciones. Correcto. Y era un proyecto que quizás podía ser comparable con el Navy Pier en Chicago, o sea, en el concepto de restaurantes, hoteles, centros de entretenimiento, obviamente para yates, etcétera.
¿Cuál usted entiende que fue el impedimento que tuvo en estos últimos 10 años el desarrollo de ese proyecto tal y como había sido conceptualizado? Sí, buena pregunta. Yo creo que ha sido diferentes visiones de política pública, siendo la más reciente la del 2017, que no se distancia mucho. Y y aquí entramos el otro tema, que es la P3 de muelles de crucero, donde se buscaba desarrollar, crear nuevos terminales de muelles de crucero en del 11 al 14. Y justo al lado el proyecto de Distrito de Convenciones del Navy Frontier. Y como parte de hacer ese proyecto, de hecho, Distrito de Convenciones es el titular de gran parte del backland de esos muelles, y va a haber una permuta y una serie de transacciones entre puerto y distrito para poder entonces convertir esos muelles en nuevos terminales de crucero, o sea, hacer todo toda esa región turística, y el proyecto del Navy Frontier. Eso era la política pública durante este cuatrenio, en el 2017. Lo que ocurre es que dependía de la P3 de crucero, y con el COVID-19 pues todo está detenido. Pero si me preguntan a mí, Puerto Rico necesita nuevos terminales de muelles de crucero. Los Panamericanos 1 y 2 funcionan, pero tienen una limitación de espacio. Como mencioné, no caben 2 barcos de gran capacidad porque no hay estacionamiento, no hay vía. Aquí no hay trenes livianos en esa área. Así que es importante ese 11 al 14 que están hasta con DEN por el Coast Guard, no se pueden ni utilizar. Son unos activos preciosos que estamos allí. Claro, la autoridad no tiene el dinero ni el acceso al mercado de capital, en la medida que estamos parte del plan fiscal del gobierno de Puerto Rico. Y es por eso que se vio entonces el capital privado para crear terminales del 11 al 14 y convertir toda esa franja en una zona turística. Sigue siendo lo único, ¿verdad?, que dependía de capital privado, y luego de la pandemia pues las conversaciones se han dilatado. No está totalmente descartado entonces el continuar con ese proyecto. Yo creo que esa es lo que hay que hacer. Yo creo que de 11 al 14 no deben ser muelles de carga, deben ser muelles de turísticos, y nosotros, Puerto Rico, tiene necesidad de más terminales de cruceros, ¿verdad? Porque sabemos que las líneas de cruceros tienen preferenciales. La industria funciona de que tienen unas prioridades en ciertos muelles. Hay que construir muelles que no estén atados a ningún preferencial. Muchas gracias. Volker, ¿tiene pregunta? 273.804 pies cuadrados debe ser aproximadamente, en acres son 6.28, en cuerda de C como 6 cuerdas más o menos. Correcto. Presidente, encontré el número exacto de renta, 34.458 con 20 centavos. 34.458 con 20 centavos. Se firmó el 3 de mayo del 2018 y es hasta el 2 de mayo del 2038. 34.458 anual. Mensuales, señor presidente. Mensuales. ¿Cuál es el promedio de costo por cuerda en los muelles para otras compañías? Sí, es una tarifa de, creo que, o sea, por cuerda. Si no me equivoco, Puertos cobra por cuerda, sí, la renta, dependiendo si tiene operación marítima o preferencial, si no tiene... o almacén. Correcto. El promedio es 0.60 por pie cuadrado, ¿verdad? 0.60. ¿Y por cuerda? Porque casi siempre allí se cobra por cuerda, porque, digamos, Crowley debe tener... Crowley tiene 80 cuerdas. Presidente, le podemos con mucho gusto someter del todo el pietaje. Yo le doy la información. Crowley tiene 80, Luis Ayala tiene 80, Tote tiene 65, Intership 25, tiene el Army Terminal que tiene 20 cuerdas. ¿Quiere algo más? No, tengo aquí la información en pie cuadrado, no en cuerda, y es .60. Así que realmente... ¿Y los contratos no se pagan allí por cuerda? ¿No es más o menos un promedio de $25,000 por operación, el que tiene operación marítima? Obviamente anual. Pues le estás alquilando el terreno. Toad Maritime tiene 73 73 cuerdas. Menos, exacto. Intership 78 cuerdas. Es menos, ¿verdad? Por el acuerdo que logramos. Más o menos estamos ahí. Pero el costo de la cuerda, estamos entre 25 a $35,000 anuales. Aproximadamente, señor presidente. Aproximadamente. La cuerda. Correcto. Me gustaría, si es posible, que le someta a la comisión la información específica de cuánto es que cobran por cuerda. ¿Sí? Y cuánto es la cabida total
de New Fortress, si son 6 cuerdas aproximadamente. Claro que sí, con mucho gusto, señor presidente. Y entonces, no tenía claro, cuando usted habló de la privatización de los aeropuertos regionales, que estoy de acuerdo en que debe hacerse algo. Eso es una carga económica muy grande para puertos. ¿Dónde es que dónde es que el gobierno de Puerto Rico va a tener la economía si le vamos a pagar al que se va a llevar la subasta por administrar? O sea, no estoy privatizando como tal, lo que estoy es buscando a alguien del sector privado, administrame este kiosquito aquí, yo te voy a pagar. Sí, señor presidente. El contrato de operación y mantenimiento se veía de dos beneficios al gobierno de Puerto Rico. Número uno, compliance con el FAA. Desde el 2016, la Autoridad de los Puertos está en un renglón antes de perder fondos federales por el no mantenimiento de los aeropuertos de manera adecuada federalizado. Así que este operador y administrador de aeropuertos con vasta experiencia de aeropuertos muy famosos en el mundo, nos iban a poner en la dirección correcta en términos de compliance y de seguir la reglamentación, que en esencia lo segundo que iba a hacer era maximizar, por ejemplo, contratos arrendatarios que pagaban mucho menos por el contrato, gente que tenía contratos vencidos y no se habían renovado, aprovechar la relación que estas compañías tienen con líneas aéreas y personas y otras compañías muy famosas que podían atraerlos y mover operaciones aquí. Y a esa manera era que se veía que iba a redundar en un beneficio económico. Así que podías cumplir con el FAA y poner a los aeropuertos en cumplimiento por unos 6 o 7 años y de la misma manera maximizar los espacios comerciales haciendo arrendamiento del justo valor del mercado, que lo he estado haciendo yo, ¿verdad?, con un año sumamente difícil, pero esa es la cultura que estamos cambiando y en esa medida pues podías aumentar ingresos. Claro, en la medida que tienes que pagar, que no es un contrato de P3, pues full P3, ¿verdad? Pues entonces tienes que garantizarle que puedas pagar el contrato. Con relación a la pista de Aguadilla, las mejoras que hicieron y la nueva pista, se va a hacer una nueva pista. Correcto, señor claro? presidente. Okay. Correcto. Y ya eso está encaminado y está el dinero identificado. Presidente, recibimos los primeros 24 puntos del gobierno federal. El pareo del gobierno estatal son de 40 millones. Un logro para la autoridad que no pude anunciarlo mucho porque en ocasiones se interpreta como un impuesto. Había un programa que se llama el Passenger Facility Charge que podemos cobrar $4.50 por cada boleto de avión que se venda en Aguadilla en Ponce. Eso se había perdido porque la autoridad lo había utilizado para otras cosas hace 8 años. De ahí va a salir unos $7 millones para el proyecto, así que el pareo queda en 40 millones estatales. Si ese dinero lo he estado yo, ¿verdad?, poniendo en el radar de que hace falta, no está identificado y es por eso de que yo le he sometido a CDBG mitigación, lo he estado sometiendo, ¿verdad?, el CAPEC. He tenido buena conversación con GPO y AFAR porque saben que el proyecto es uno de los primeros 5 proyectos de infraestructura de Puerto Rico y están conscientes de que no debe haber ningún problema en identificar un pareo, ¿verdad? Un proyecto de 135 millones y nosotros invertir 40 para una nueva pista no debe ser, ¿verdad? No debe haber ninguna pregunta si deberíamos hacerlo o no. Estoy de acuerdo con usted. Además hay un elemento que quizás nadie lo ha considerado, nunca se habla. Pero dígame usted si es correcto o no. Todos los aeropuertos de Puerto Rico, excepto el de Aguadilla, están en zona inundable. Puedo cotejarlo, señor presidente, pero sí, por eso habla del calentamiento climático en nuestro aeropuerto. Busque los mapas de planificación, sí, de inundabilidad, los nuevos, y va a encontrar que la mayoría de los aeropuertos de Puerto Rico, y quizás vamos a coger los 2 más importantes en términos de la capacidad, el de Isla Verde y el de Ponce, están en zonas inundables. Correcto. Si hubiese, y Dios no lo quiera, esto es un ejemplo totalmente hipotético, pero uno se tiene que preparar para todo. Si hubiese un gran tsunami, el único aeropuerto que está exento de esa posibilidad es el de Aguadilla. Correcto, 200 pies más o menos sobre el nivel del mar. Y no vaya muy lejos, señor presidente, no tiene que haber un tsunami. Cada vez que llueve en Ponce, el río Inabón de la zona sur se desborda y
impacta grandemente el tráfico vehicular. Estamos comunicaciones con el comisionado residente porque hay un proyecto de canalización del río por parte del Cuerpo de Ingenieros que la alcaldesa era en ese momento tenía gran interés, que no vaya, aun cuando hay gran lluvia, el río Inabol se desborda y afecta el aeropuerto de Ponce. O sea que es un caso de un desastre natural, eso es un activo importantísimo para Puerto Rico. Correcto. Y me parece que tenemos a la licenciada Yolanda Díaz en línea. Yolanda, perdona, que si no me pasan las noticias, se me pasa a mí. Así que adelante, Yolanda. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido al director ejecutivo y a todo su equipo de trabajo en la mañana de hoy. Sobre la autoridad de los puertos, yo tengo varias preguntas. Las primeras son relacionadas a Air Transfer Rights, como usted había puesto en su ponencia original, relacionadas al aeropuerto de Aguadilla. La primera de ellas es la siguiente. Después del huracán María, las reparaciones del aeropuerto han sido lentas. Debido a esto, líneas aéreas de carga han decidido cesar operaciones en dicho aeropuerto. ¿Qué estrategias tienen planificadas para atraer nuevamente a estas líneas aéreas que ya no están en el Internacional de Aguadilla? Sí, no, muchas gracias por la pregunta. Las líneas aéreas que no están operando en Aguadilla realmente es por la restricción que recibimos del DOT y el FAA por el COVID-19. No hay ninguna línea aérea que haya dejado de cesar operaciones por algún tipo de infraestructura. Con las reparaciones del aeropuerto de Aguadilla, nosotros logramos el logro de cerrar la reclamación del seguro hace un mes y medio, ¿verdad? 59 millones de dólares. Hay una gran cantidad sustancial para el aeropuerto de Aguadilla y va a funcionar de la siguiente manera. Número uno, aquellos arrendatarios que lograron hacer su inversión con su propio dinero van a recibir el reembolso directo porque ya lo hicieron, pues yo voy a reembolsarles. Aquellos que no han esperado por la autoridad, pues ahora nosotros, como tenemos que hacer el proyecto y es un poco más lento, ¿verdad? Porque hay que subastarlo, porque son fondos públicos y no puedo contratar al que yo quisiera, ¿verdad? O al que sea. Tú tienes que hacer un proceso como dice la ley. Así que sobre el recovery, hace un mes y medio logramos transferir con el seguro y viene en camino, ¿verdad?, gran cantidad sustancial de dinero y reembolsarle en cash, claro, con el debido proceso de certificación con esos inquilinos. Y las líneas aéreas pues han dejado de operar por la provisión que le dio el FAA y el DOT al gobierno de Puerto Rico por el COVID-19. Y es bien importante, ya el FAA nos ha mencionado que para ellos la pista del aeropuerto de Aguadilla es lo importante. Así que ellos van a concentrar todo el dinero federal para el proyecto de 135 millones de dólares. Así que en el aeropuerto de Aguadilla, si queremos hacer otras reparaciones, ya sabemos que la FAA nos va a decir el dinero, la prioridad es la pista, todo va para la pista. Así que luego va a depender del seguro o del propio dinero que tú puedas generar durante este año para poder repararlo. Es un año difícil económicamente para las corporaciones públicas, pero ya el seguro viene en camino y eso va a ser un gran alivio para la infraestructura en el aeropuerto. Gracias. Sí. Uno de los pilares para la operación continua de una facilidad de aeropuertos es su infraestructura. ¿Qué medidas va a tomar la autoridad de los puertos para la continuidad y redundancia del servicio eléctrico en dicho aeropuerto? Sí, nosotros, una de las grandes cosas que hemos hecho durante este año y ayudó muchísimo la entrada a la temporada de huracanes, tener todos nuestros generadores listos, que eso en ocasiones no ocurría, de energía. Tenemos un proyecto subastado porque como en el aeropuerto de Ceiba, que es bien importante, porque el aeropuerto de Ceiba, ser una base militar y tenía todo su grid eléctrico separado de energía eléctrica, pues hemos tenido que invertir, ¿verdad?, mucho dinero y proyectos para poder hacer ese aeropuerto mucho más resiliente. Y en esencia, ¿verdad?, lo único problema que tenía en Ponce Aguadilla era el asunto de la generación de los generadores, pero ya tenemos los generadores al día. En términos de energía eléctrica, de verdad es algo que hemos subsanado y no me preocupa. ¿Qué medidas de redundancia tiene entonces para garantizar un servicio de agua potable y alcantarillado ininterrumpido? ¿Es algo normal que pasa en esa área? Sí, exacto. El único aeropuerto que tiene problemas de agua, de alcantarillado, es el de Ceiba, porque la infraestructura militar, ¿verdad?, era sumamente, ¿verdad?, disímil a la local. Y tengo aquí el ingeniero, ¿verdad, Robert? Tenemos un proyecto encaminado para por fin y una vez por todas hacerle justicia a nuestros arrendatarios de llevar agua. Ahora mismo estamos estimando, realmente tenemos que llevar camiones cisternas al aeropuerto. Eso debe ser cosa del pasado una vez terminó el proyecto, Robert,
El proyecto está en etapa de diseño, tiene un 60% de completado, luego vamos a pasar a la subasta y construcción en el año 2021, o sea, que en el 2021 el aeropuerto va a tener el servicio de agua potable. El de Ceiba, sí, que ese es el único que está más precario por la infraestructura militar, ¿verdad?, de años que ha sido tan problemático. Gracias. ¿Qué planes existen para el desarrollo del área sur del aeropuerto de Aguadilla? Excelente pregunta. Me fascina esa. Junto con los transfer rights, se abrió una necesidad de storage facility y almacenes de carga. El área sur del aeropuerto es enorme, ¿verdad? No está operacional. Allí donde tenían los fighter jets operando. ¿Cuál es la visión? Aunque hay un master plan, ¿cuál es mi visión? Traer capital privado y estatal y local y del gobierno para construir un hub de carga aérea, y no puede haber hub de carga aérea, número uno, si no tienes la pista bien, y segundo, si no tienes almacenes para poder guardar la carga. Así que hemos estado en conversaciones con compañías que están dispuestos de construir con mucha velocidad almacenes de carga, de almacenaje, storage facilities para Aguadilla, porque ese debe ser el futuro. El futuro del área sur del aeropuerto debe convertirse en un hub de carga y todo lo que implica esa infraestructura, y no solamente de carga seca, sino el cold chain, ¿verdad? También instalaciones para almacenar productos fríos, y eso storage, el cold chain, el storage facilities de frío, eso es costoso, pero es necesario y medular. La medida que nosotros no podemos ir al mercado de capital, necesitamos capital privado, y hay mucha gente interesada, ¿verdad? Y hacia la agenda de Aguadilla 2021 debe ser la pista y cómo comenzamos a traer inversión para convertir el aeropuerto y el área sur, particularmente donde tenemos el espacio, en almacenes para crear la logística, la infraestructura de hub de carga. Correcto, tiene toda la razón. Le pregunto, ¿cómo usted sabe cuando llegan los vuelos al aeropuerto de Aguadilla, en la línea la fila de las personas sale fuera del aeropuerto? O sea, y están por horas ahí. Es una fila casi interminable. Así es que le pregunto, ¿qué planes existen para la reparación y desarrollo del área norte, en específico el terminal de pasajeros? Y añado entonces hangares, si algo. Sí, la prioridad de nosotros es adquirir gate bridges. El Ponce no tenemos ningún problema, los tenemos, y se ha quedado rezagado en Aguadilla por años, y eso no debe ser, ¿verdad?, excusa. Así que de cara al futuro, traer los gate bridges adecuados, eso es lo que debe ser, y vamos a lograrlo. ¿Se ha contemplado el mejoramiento geométrico y ensanchamiento de las carreteras aledañas al aeropuerto de Aguadilla? Me encanta eso de las cosas. Perfecto. Hacia allá debemos mirar. Realmente la Autoridad de los Puertos no tiene tanta injerencia en eso, pero una de las cosas que tenemos que hacer como gobierno es el desarrollo del aeropuerto y maximizar los transfer rights del DOT implica todo lo que es infraestructura del aeropuerto, pero también las vías, ¿verdad? Yo he estado en conversaciones con gente que lleva cargas sensibles, principalmente la farmacéutica, porque es importante resaltar que toda nuestra carga aérea el 70% es de productos farmacéuticos que son muy sensibles. Y estaba conversando con uno de ellos y me decía, mira, a veces yo tengo un camión transportando ciertos medicamentos costosísimos y porque cogí uno que otro cráter en la carretera, a veces se dañan. Así que gran parte de crear y que ya está creado mediante orden ejecutivo un comité de carga aérea y que quiere seguir dándole continuidad, es cómo miramos el desarrollo de los aeropuertos de hub aéreos, no solamente el aeropuerto, sino estos hubs viales, ¿verdad?, intermodales. Desafortunadamente en Puerto Rico no tenemos un tren de carga, pero una de las razones por cuán exitosos son algunos aeropuertos y muelles de Estados Unidos y del mundo es que tú puedes transportar la carga no solamente por la carretera, tú tienes carriles especiales de carga o hasta tienes trenes de cargas. Y no vayamos muy lejos. Países vecinos como República Dominicana están invirtiendo millones y millones de dólares en estos sistemas intermodales. Hacia allá debería estar caminando Puerto Rico. Muchas gracias. ¿Nos puede, por favor, entregar copia del informe preliminar o el informe final que hayan redactado ese comité de carga aérea sobre Air Transport Rights y las recomendaciones? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Cambiando un poco de tema más hacia cruceros y la designación de home base desde la perspectiva de la actividad económica para suplir abastos y para que establezca sus operaciones,
¿Qué ha hecho últimamente la autoridad de los puertos para poder atraer nuevas, en conjunto me imagino con turismo, para poder atraer nuevos cruceros? Sí, como funciona ahora es que puertos, las relaciones comerciales están en manos de la compañía de turismo. Y puertos realmente en la parte operacional. O sea que en síntesis, como ha sido históricamente, es que turismo es el ente que consigue el negocio, cerra el negocio, y puertos es el que entonces tiene el llamado, ¿verdad?, de tener el muelle listo y el personal listo cuando el barco llegue. No obstante, las líneas de cruceros también tienen comunicación directa con los Port Authorities, ¿verdad? Y nosotros también hemos contribuido muchísimo. Lo que pasa es que este año ha sido uno, ¿verdad?, que el renglón de cruceros para nosotros ha sido casi inexistente como resultado de la pandemia. Y mencionó lo de Homeport, y yo creo que es muy atinado utilizar, ¿verdad?, esa premisa para hablar de que hay líneas de crucero interesadas en llegar a Puerto Rico, nuevas líneas de crucero interesadas en llegar a Puerto Rico, y una de las cosas que los limita en llegar a Puerto Rico es que los muelles que tenemos aptos para hacer homeporting o muelles aptos para poder bajar maletas y subir pasajeros, ¿verdad?, que son operaciones muy distintas a las operaciones de tránsito, pues tienen las líneas grandes de cruceros, tienen unos preferenciales contractuales. Por eso es que mencioné ahorita la importancia de que en esa área del 11 al 14 podamos construir nuevos terminales de muelles cruceros no atados a ningún preferencial con ninguna otra línea, y que le permita y le abra espacio a estas nuevas líneas, que me va a reservar el nombre, ¿verdad?, porque así me lo han pedido algunas, pero deseosas, no encuentran el espacio, y aunque quizás vamos a la Bahía de San Juan y vemos muchos muelles, pero desde el punto de vista técnico y desde la industria no tenemos tantos muelles como nosotros creemos que tenemos, porque muchos de ellos están limitados por los preferenciales con las líneas de crucero. Yo le pregunto, de esos preferenciales contractuales, el año pasado, si no fue 18, fue 19, varios de ellos entablaron comunicaciones con turismo o con puertos sobre la persona que escogieron el licitador para la P3 de los puertos, indicando que cesarían de utilizar a Puerto Rico. ¿Cómo ha evolucionado esa conversación? Sí, te recuerdo que la primera semana, cuando tuve la oportunidad de ser director de puerto en diciembre de 2019, esa primera semana el gobierno de Puerto Rico tuvo un viaje a visitar la línea de cruceros que hizo esas expresiones en la ciudad, en su headquarters, en la ciudad de Miami. Correcto. Les puedo decir de que hubo, ¿verdad?, múltiples conversaciones, todas fueron reseñadas en la prensa. Sobre la P3 podemos hablar quizá un poquito más en privado, pero en vista ejecutiva, pero algo que ha cambiado muchísimo es la pandemia. La pandemia ha puesto a las líneas de crucero y también a los operadores de muelles en una situación muy precaria, ¿verdad? Así que la determinación de abandonar o no un destino era una muy distinta en el 2018 a una en el 2021. Así que la liquidez y la situación económica, ¿verdad? Hasta ahora yo que me he estado reuniendo, como mencioné en mi intervención con la presentación, yo me he estado reuniendo con todas, las más grandes, Norwegian, Carnival, Royal, y todas están deseosas de Puerto Rico, y al contrario, ¿verdad? Ellos saben que hay un mercado muy importante y difícil de reemplazar, y más ahora. Hay que ver, hay mucha incertidumbre en la industria. Hasta ahora, de lo que mis conversaciones con estas líneas, lo que he recibido es un deseo extraordinario de poder operar en Puerto Rico. Muchas gracias. El huracán María nos demostró la necesidad de que estén en operaciones todos los puertos de Puerto Rico. Hace varios años se había puesto la idea, se había hablado de transferir la carga suelta a Ponce, pero resultó que no era viable alegadamente, ya que pudiera encarecer los costos de los productos. Aunque no está bajo la jurisdicción de la autoridad de los puertos, ¿qué algún otro uso para que no ocurra el ataponamiento que ocurrió en María han ideado sobre Puerto de Ponce y Puerto de Mayagüez? Sí, eso es muy consono con lo que mencioné, de que una de las asignaciones que nosotros tenemos es entablar por orden ejecutiva o hasta voluntariamente, de crear este Port Council donde Mayagüez, Ponce y Puerto puedan comunicarse con mucha más regularidad, mínimo una vez al mes. Yo creo que eso es bien necesario. Sobre la carga en Ponce, siempre como el autoridad de los puertos, ¿verdad?, no opera ese tipo de negocio, pero sí está en la industria, y la industria menciona de que el acarreo, como la alta demanda está en la zona norte, el acarreo de mover todo
toda esa carga a San Juan, pues va a encarecer los costos de transporte. Como no tenemos tampoco un tren de carga de norte a sur, pues también, ¿verdad?, se encarece aún más los costos. No obstante, sé que en el puerto de Ponce, con una conversación que tuvo con su director ejecutivo, si hay oportunidades de transbordo de carga internacional, no carga que vaya a los Estados Unidos, porque entonces ahí viene la limitación de la ley Jones, que la limitación es carga, ¿verdad?, de barcos con tripulación y titularidad americana, sino utilizar como transbordo también para Latinoamérica y el Caribe. Sobre lo de María, resulta que como gran parte de nuestra importación proviene de los Estados Unidos por parte de la ley Jones, pues es bien difícil que una naviera de Jones Act opere en el área sur en estos momentos por la cantidad de inversiones que han hecho en el Puerto Nuevo. Y es por eso, ¿verdad?, de que a corto plazo yo diría que se va a concentrar en el área de San Juan, porque lo que es Crowley, lo que es Toad, lo que han invertido decenas de millones de dólares para montar su infraestructura, y como ellos son los únicos que pueden mover carga entre Estados Unidos y Puerto Rico, que es donde más importación tenemos y donde en un desastre natural es donde hay más ataponamiento, pues lo veo difícil. Lo que sí, obviamente, ellos también han establecido su propio sistema de mejorar la logística. Ellos, si no despachan carga, no hacen dinero, y si los chasis de los camiones no regresan a tiempo, tampoco van a poder, se le va a hacer difícil también montar carga en el barco. Así que ¿verdad? María es un asunto bien extraordinario, pero ¿verdad? Nos mantenemos en comunicación en la industria, pero esos son los detalles que hay que analizar cuando hablamos de este tema. Cambiando ahora, brincando de aeropuerto, ahora voy a brincar al de Isla Grande. La condición del alto deterioro, disculpe, del asfalto en la mayor parte de las rampas está totalmente fuera de las especificaciones aceptables del FAA para un área de rodaje en un aeropuerto. Y no lo vi en la lista de aeropuertos que ustedes no lo escuché. De aeropuertos que ustedes nos dijo que iba a tener mejoras. ¿Qué fondos, tanto federales o estatales, va a acceder puertos para cambiar la condición de esa pista? ¿Y qué iniciativas ni algunas ya han comenzado a desarrollar? Sí, claro, no, esa es también una de nuestras joyas. Después de Aguadilla, yo diría que el aeropuerto de Isla Grande, que es uno de los Executive Airports, el Executive Airport de Puerto Rico. En el aeropuerto de Isla Grande hemos invertido $3.8 millones, entre ellos el asfalto. Gran parte del dinero que hemos destinado ha sido por eso, porque desde el 80 no se le había dado mantenimiento adecuado a las pistas de aterrizaje, y sí hemos hecho, ¿verdad?, la aplicación de emulsión asfáltica a la pista. Hemos logrado, ¿verdad?, reparar las grietas que estaban visibles, los marcados de la pista que tiene que cumplir con las especificaciones del CFR con el FAA, y vamos a tener ahora un nuevo terminal de pasajeros que está pronto por inaugurarse, y el pavimento de la carretera también de circulación, el pavimento para entrar. Así que estos son proyectos que se han pagado con 90% como parte del Airport Improvement Program, y ha sido una inversión de $3.889.000 ya en este año. Así que antes de culminar este año, todo eso va a ser muy visible. Gracias. De igual forma, en Isla Grande hay varias alcantarillas que exceden los límites legales de diferencia entre el pavimento, y lo hace peligroso. Y lo que están poniendo son drones para poder arreglarlos, y he visto fotos. ¿Qué han hecho para poder remediar esa situación? O cuando yo vaya a Isla Grande, no voy a encontrarme eso en la pista o en el área de los... Sí. que tienen oficinas allá. Sí, el aeropuerto de Isla Grande tenía una situación, tengo aquí el ingeniero que puedo hablar un poquito, de cuando llovía, ¿verdad? Se hacían unos charcos en las áreas aledañas. Sé que, Romer, ¿verdad? Tenemos Disculpe, director. No estoy hablando, le voy a dar el ejemplo. Yo tengo 38 horas de aviación. Cuando estoy moviendo el avión o lo estoy empujando, yo tengo el alcantarillo y tengo la pista, y es hacia abajo. En varias ocasiones se encajaba el avión para poder posicionarlo. Y no se supone que sea ello así. ¿Qué cosas hacen más allá de poder rellenar encima de la pista? Y la alcantarilla se sigue poniendo más hacia abajo. Ok. Sí, no, se refiere a algunas áreas dentro del tarmac que puede haber una alcantarilla, y cuando el avión en el taxi, ¿verdad? Yo puedo decir que la pista, ¿verdad?, está libre de ese incidente, ¿verdad?, porque si no, no pudiéramos operar. Cualquier incidente de alcantarilla, lo que es el taxi o el tarmac, ¿verdad?, te digo que es uno de los asuntos, ¿verdad?, que sería prioridad para nosotros de cara al futuro. Ok, gracias. Y ahora entonces, como ustedes saben, en la internacional está bomberos, está en el área sur.
Cuando yo voy a Isla Grande, y nuevamente sobre seguridad, eso es un aeropuerto que es B2 o como home base C3, tal vez para presentes. Y los home base lo que hacen es, y a los home base lo hacen participantes, o sea, de la falta. De igual forma, cuando tú estás que vas a pilotear, o sea, tienes los remarks, FCC Rescue Call, Free for All FCP, Birds On, diferentes remarks que hacen. Pero hay un remark que la clasificación, la facilidad de clasificación es de ARF 1, lo que supone que sea equipos de fuego y rescate de un aeropuerto certificado. ¿Qué va a hacer la autoridad de los puertos? Porque lo que yo tengo en el internacional no lo tengo en el Rías Dominici. Sí, nosotros, como usted me menciona, el aeropuerto de Isla Grande no es uno certificado parte 139 como lo es Ponce Aguadilla. No obstante, nosotros tenemos 44 personas de ARF en nuestro sistema aeroportuario, todos certificados como si fuera parte 139. Los enviamos. Este año ha sido más difícil por las banderas volarlos, lo logramos volar con unos controles. Y en Isla Grande tenemos el camión de ARF con la espuma de certificación 139. En este año, ¿verdad? Me han levantado de noche con los incidentes que han ocurrido. Y nosotros tenemos allí nuestro camión de ARF listo, preparado. De hecho, ayer hubo un incidente que también fueron a rescatar. Así que yo te digo que el aeropuerto, le podría decir y constatar de que el aeropuerto de Isla Grande sí tiene su personal de ARF, tiene su camión de bomberos y está en ese renglón, está más preparado, tomando en consideración que no es parte 139. Allí no llegan 757 ni 737, pero tenemos allí nuestro personal adiestrado como si fuera 139 y tenemos nuestro camión de bomberos justo al ladito de la torre de control. Entonces, cuando estaba viendo los documentos que ustedes subieron al website de transición, lo que no pude ver, a lo mejor lo tienen de otro nombre, es una reglamentación para los IDs, porque normalmente tú usas el del FIA, que es parte 139, entonces entiendo que ahora los están requiriendo dentro de Isla Grande, pero lo que nunca llegué a ver es un reglamento de la autoridad de los puertos per se que incluye también la remoción de los IDs. ¿Qué procedimiento hay para ello? Más allá, o a menos que lo que tienen es una carta circular. Sí, nosotros ese reglamento de los ID, tenemos un reglamento ID, es correcto, con penalidades si lo renuevas, ¿verdad? Justo a tiempo, como parte de seguridad. Ese programa lo maneja el Cuerpo de Seguridad de la Autoridad de los Puertos. Creo ahora lo podemos hacer, ¿verdad? Hasta por Internet, que ha sido a puertos, que ha sido, ¿verdad? Una agencia, una corporación un poquito retrasada tecnológicamente, se puede hacer ahora por Internet. Pero sí, además de la reglamentación federal, nosotros como aeropuerto, como operador de aeropuerto, le establecemos esta penalidad a la persona si no renueva su ID y tenemos un sistema, ¿verdad? Ahora era por cita, ahora con la pandemia tenías que llamar con anterioridad para poder renovar tu ID y solamente atender 1 o 2 personas, ¿verdad? Por hora. Pero sí, nosotros lo estamos haciendo, lo puedes hacer por internet también. ¿Nos puede entregar, por favor, copia de ese reglamento de los IDs, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Entonces, lo último que quería solicitarles es a ver si nos hace copia del Aviation State Plan de Puerto Rico. Perfecto, no tengo podemos suministrar, ¿verdad? Todo. ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaron? Bueno, cuando se refiere al Aviation State Plan, cada aeropuerto tiene su propio master. Por eso, pero el general de todo Puerto Rico que une todos los aeropuertos. Por ejemplo, tú tienes el aeropuerto de Fajardo, que no está en uso, para tú poder retirarlo, porque se construyó con fondos del FAA y lo mismo los otros aeropuertos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para poder yo justificar al FAA que voy a estar cesando o los fondos que estoy pidiendo? Sí, nosotros tenemos 9 aeropuertos regionales, teníamos 11 realmente. Fajardo fue uno de ellos, ¿verdad? Que se fue al donde del FAA y le pidieron el land release, ¿verdad? Como tiene reciben fondos federales, realmente es una hipoteca tácita lo que se forma allí y no puedes salir, no puedes disponer de ellos sin la autorización del FAA. Ya el Fajardo hubo una adjudicación de subasta para hacer una pista de carrera. Usualmente los clubes de corredores de Puerto Rico le interesan mucho los aeropuertos para hacer este tipo de eventos.
momento el que prevaleció en la subasta nunca la aceptó y ahora pasamos al segundo mejor postor y confiscamos la fianza. Santa Isabel es otro aeropuerto también que ya el FAA permitió liberarlo y emitir el land release. Así que con mucho gusto podemos buscar en nuestro archivo y proveerle toda la documentación que hemos hecho del FAA en términos de land releases y en ese sentido. Así que claro que sí. Okay. Similar a esta pregunta, pero versión de Marat, ¿qué proyectos en los últimos 4 años en esta administración solicitó fondos a Marat? Tremenda pregunta, excelente. Yo tuve la oportunidad de visitar los headquarters de Marat hace 2 meses. La relación de la Autoridad de los Puertos con Marat no era, digamos, casi inexistente. Y de hecho salimos de allí. Son competitivos, eso es cierto. Son fondos competitivos, a diferencia del entitlement, son competitivos, hay que competir. Y salimos de allí con unas buenas conexiones con gente que quiere ayudarnos. Luego tuvimos un seminario con Marat, luego 2 semanas luego del viaje. Ya hablamos con ellos para impulsar el proyecto del Muelle 15 en la Bahía de San Juan, donde sería el nuevo terminal del barco de pasajeros entre República Dominicana y Puerto Rico, como nuestro primer proyecto, ¿verdad? Y que queremos impulsar con Marat. Así que yo tengo que decirle que si algo los pasados 30, 60 días este director ha decidido es establecer las comunicaciones con Marat, porque como usted muy bien señala, eran inexistentes. Sí le hago, y hopefully mi última pregunta, sí había escuchado que FAA iba a poner un personal en específico dentro de la Autoridad de los Puertos para los grants que ustedes tienen, que les den cumplimiento. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, la Autoridad de los Puertos en el año 2016 iba a recibir un civil penalty de unos $900,000. Se logró hacer un settlement agreement para evitar la multa. La Autoridad de los Puertos entonces tenía que hacer una serie, ¿verdad?, de tareas de cumplimiento para evitar la multa. Lo que le hizo el FAA fue reclutar por ejemplo, uno de los grandes problemas que usted mencionó, que trajo la pregunta, fue los de ARF. El programa de ARF fue uno de los grandes causantes del civil penalty. Y el FAA requirió y le dio instrucción a la Autoridad de Puertos de reclutar personal y un jefe de área de ARF que ya lo tenemos, que ya está reclutado hace 2 años. Y también lo que hizo el FAA fue reclutar un nuevo inspector para Puerto Rico que llegó hace un mes. Y así que ahora hay un nuevo inspector del FAA en Puerto Rico, relocalizado solamente a verificar compliance, y el otro inspector, que normalmente era el que estaba encargado de los asuntos de fondos, de los grants, pues se va a quedar trabajando grants. Y así que lo que hizo el FAA fue requerir reclutamiento de personal esencial, pero también envió un instructor adicional, que yo creo que quizás en esa línea es la pregunta. Okay. Gracias. Sí, tengo una última pregunta y sigo diciendo que es la última. No se preocupe. Sobre la administración del contrato de concesión que nos indicó la Autoridad de los Puertos, que es la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que recae sobre la Autoridad de los Puertos. ¿Cuál ha sido la continuación en los anejos en el Assurance 22 hacia los pequeños negocios en el aeropuerto? Sobre el aeropuerto Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Sobre el contrato de alianza se refiere, ¿verdad? Correcto. Sí. Pero no sé si hay un complaint de alguien del Grand Assurance 32 en particular. No he tenido como el 22. El 22. Pero sí, como parte de la pandemia, sí hubo un reclamo de los pequeños negocios dentro del aeropuerto con relación a la renta, que también lo tengo yo y lo tenemos todos los aeropuertos, ¿verdad? Todos los aeropuertos que tienen sus arrendatarios, a la medida que no pueden generar ingresos, pues quieren alivio. Nosotros dimos alivio a la renta. Aerostar, cuando recibió los $34 millones por parte del CARES Act del FAA, también dio una serie de moratorias a los pequeños negocios. En esencia, ¿verdad? No puedes discriminar, no puedes tratarlo de manera desigual. Con el 20, en particularmente, ¿verdad? Pues eso es la información, y yo he estado hablando con Aerostar todos los días, toda la semana y a veces todos los días. Te digo, soy un director que he estado en mucha comunicación con ellos y sé, ¿verdad?, de los ahorros que le están dando a los pequeños negocios. Muchas gracias, director. Señor presidente, no tenemos ninguna otra pregunta. Gracias, Yolanda. Licenciada,
¿Hay alguna otra pregunta por parte de los miembros? Solamente una última pregunta, director, que siempre hacemos. Que sepa, ¿hay alguna investigación o solicitud de información por parte de las autoridades federales o estatales en el caso de la Autoridad de Puertos? Sí, señor presidente. Hemos estado como parte del asunto del monopolio. Hubo recientemente un anuncio, ¿verdad? Salió público de que CBP incautó una gran cantidad sustancial de trasiego de drogas y como parte de esas investigaciones la autoridad recibe supinas para dar información. Aparte de esa, ¿no hay más ninguna otra solicitud de información? Que yo tenga conocimiento, no. Bueno, estuve yo en un pleito judicial hace una semana, me pidieron información, pero nada, pero oficial, ¿verdad? Nada personal. Sí, claro. Sí, y estamos hablando de usted, lo que lleva apenas es menos de un año. El 2 de diciembre del 2019, así que una semanita, un año y una semanita, en medio de una pandemia. Sí, lo sabemos, lo reconocemos. Y me parece que, si no me equivoco, yo espero no equivocarme, pero me parece que va a ser un gran funcionario. Me parece que usted tiene el sentido de rectitud, de honestidad y de hacer las cosas bien y tiene el entusiasmo. Así que le deseamos el mayor de los éxitos y agradecemos su comparecencia en el día de hoy. Si se necesitara alguna información adicional, pues nos estaremos comunicando con ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Buen día, y son siendo las... Señor presidente Sí, del cómo no. comité entrante, simplemente para decir unas palabras, ¿verdad?, Sí, claro. de agradecimiento al director ejecutivo de Puertos y a su agencia, porque es una de las agencias en las que hemos tocado las puertas con cierta consistencia y siempre hemos recibido una contestación muy diligente de parte del director ejecutivo, así como de la agencia. Lo quiero felicitar porque recibió recientemente la noticia de que el gobernador electo ha extendido su confianza para que continúe frente a Puertos, y por lo que he compartido con el director ejecutivo de Puertos y por lo que hemos podido ver, yo creo que el gobernador ha hecho la determinación correcta al extenderle la confianza. Quiero expresarle que desde esta posición o cualquier posición que nos encontremos en el futuro, cuenta con nuestro apoyo y con nuestra gratitud. Le agradezco igual a todo el equipo por la cooperación en conjunto con el Departamento de Estado para realizar esta transición, que se ha convertido más en un informe de estatus, porque el gobernador electo le extendió la confianza, simplemente le está informando en qué estatus están para que tomen las determinaciones de política pública necesarias a partir del 2 de enero. Le agradezco igual de la forma en que se ha comportado la mañana de hoy y lo exhorto a que continúe siendo un servidor público del calibre que lo es, porque Puerto Rico necesita de personas como usted, director, y a nombre del gobierno de Puerto Rico, la gobernadora de Puerto Rico y en mi carácter personal le agradezco por todas las gestiones y las consideraciones que ha tenido con nosotros. Serían mis palabras, señor presidente. Gracias, señor. Bueno, Señor presidente. Sí, cómo no. Sí, una petición al presidente del comité saliente. Nos hemos percatado en el equipo de transición que en la medida en que ha avanzado la transición de gobierno, se han aprobado una serie de reglamentos que ya han sido publicados por el Departamento de Estado en varias agencias y que ya han entrado en vigor con posterior a la presentación de los informes. Es simplemente para solicitarle que le notifique a las agencias que todos estos nombramientos que han entrado en vigor con posterioridad a la presentación del informe en la página de transición, que si los pueden subir a la página como finales para efecto de cumplir con el artículo 9 de la ley de transición y se reflejen todos los reglamentos aprobados antes de diciembre de 31. Es simplemente para hacer una solicitud que notifique a las agencias que aquellos reglamentos que ya han sido aprobados por el Departamento de Estado con posterioridad a la fecha en que se presentaron los informes de transición y que quedaron en vigor antes del 31 de diciembre, sean publicados en la página web de transición para que estén los informes completos. Sí, en ese sentido, entendemos la petición del licenciado Ayala. La ley, a pesar de que dispone que es el 31 de agosto, yo no veo ningún problema en que yo voy a solicitar entonces al Departamento de Estado que me prepare, la licenciada Mara Varas, me prepare un informe de todos los reglamentos que con posterioridad al 31 de agosto y que no se encuentran en los informes, fueron aprobados o fueron presentados en el Departamento de Estado, para así informárselos al Comité de Atención de la forma más organizada posible, que lo puedan ver, tal vez hacer una sección
con esos reglamentos sería más práctico, porque así evita que ustedes estén brincando de una agencia a otra o adivinando cuáles cambiaron. Sí, no estamos cuestionando la validez de los reglamentos ni nada por el estilo, es simplemente para conocerlos y que cuando evaluemos las agencias pues tengamos entonces la lista completa y no tengamos que ir a las páginas web a buscar. Claro, los vamos a proveer y haremos la gestión durante el receso de almuerzo y les informamos cómo se va a hacer el disclosure para que puedan tener acceso a todo. Muy agradecido. Gracias, secretario. Y la idea suya es buena, que estén todos en una misma área. Es mucho más fácil la búsqueda. Pues ahora sí, siendo las 11:53 de la mañana, vamos a recesar y regresamos a la 1:15 para atender a la Autoridad de Edificios Públicos.